Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches. Tan solo quedan 2 días para que haya nazarenos por las calles de Sevilla y 5 para que sea Domingo de Ramos. Además, los palcos de la Plaza de San Francisco ya están instalados, los programas de mano entregados, el manto de la sed estrenado y el pregón ya anunciado. Además, como perfecto preludio de lo que está por venir, el viernes se celebró la salida extraordinaria del cautivo de San Ildefonso y el Viacrucis, también extraordinario, del Señor del Silencio. Y desde este domingo, los pasos de las cigarreras ya están en los terceros. En definitiva, todo está preparado para que volvamos a vivir, atención, la mejor Semana Santa de nuestras vidas, pase lo que pase. Comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos al último miércoles antes de que sea santo. Aquí comienza el último programa monográfico sobre escultura. Aquí comienza no el último programa antes de Semana Santa, pero sí el último programa especial sobre una temporada en la que este año hemos emitido la segunda temporada de la escultura, de las imágenes que procesionan en Semana Santa. Fue un proyecto que el año pasado triunfó de tal forma que este año quisimos repetir y hoy aquí le ponemos el punto y seguido a la segunda temporada escultórica que comenzamos en enero con las imágenes anónimas, que continuamos en febrero con los escultores que solo dejaron una imagen para la Semana Santa de Sevilla y que hemos rematado en marzo y abril con diferentes imagineros, como fue el caso de Ruiz Gijón, de Sebastián Santos, de Illanes o de Ortega Bru el pasado domingo. Esos programas ya quedaron atrás, forman parte de la hemeroteca de esta casa y hoy volvemos a hacer un programa de escultura, pero algo diferente a los habituales. Verán, como saben, hemos hecho una serie de programas sobre imágenes anónimas y en esta cuarta entrega vamos a hablar tan solo de 2, pero es tan interesante, es tan curioso y hay tantos enigmas alrededor de estas 2 autorías que merecen todo un programa. Hoy aquí intentaremos ponerle respuestas y sobre todo luz a las sombras y a las incógnitas que despiertan las autorías de las 2 esperanzas, la de la Macarena y la de Triana. Por eso tenemos un programa preparado para la ocasión con nuevos invitados que hoy aquí van a arrojar nuevos datos sobre estos enigmas de nuestra Semana Mayor y además sé que tú tienes también muchas ganas de hablar de Semana Santa y de escucharnos hablar de Semana Santa, sobre todo a nuestros invitados. Por tanto, vamos a hacer un favor y te voy a pedir que hoy te quedes con nosotros para llegar al cielo de 101 y que mañana también te quedes, porque mañana, jueves, a partir de las 9:30 de la noche, haremos el último programa antes de la Semana Santa, el último especial antes del Viernes de Dolores, donde ahí sí hablaremos de todo lo que está por venir. Anunciaremos la retransmisión y todos los puntos que esta casa va a retransmitir en directo desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Van a estar aquí todos los colaboradores de este equipo, los cuñados y también los historiadores, y evidentemente los temas de conversación serán todos los estrenos, todos los cambios, todas las novedades de esta Semana Santa de Sevilla. Por cierto, ya te lo aviso, hoy no vamos a hablar del tiempo, ¿vale? Hoy volvemos a hacer un programa temporal, un programa monográfico y toda la actualidad la desplazamos a mañana. Mañana, desgraciadamente, tendremos que coger el toro por los cuernos, hablar de la meteorología y también estará Antonio Delgado para contarnos la última hora meteorológica. Pero eso será mañana a las 9:30 de la noche, porque aquí comienza el programa especial de las esperanzas. Jesús Romanov, ¿qué tal? Muy buenas noches. El último miércoles antes de Semana Santa, ¿quién lo diría? Bueno, yo
la joya del Viernes de Dolores, que es la Virgen de los Dolores de Villanueva de la Discal, esa magna obra de José Montes de Oca, ya está en su paso de palio. O sea que ya yo cuando mi amigo José Manuel Madrid me envió la fotografía, ya me puse yo un poco nervioso. Y nada, estos días de besamano, la Virgen del Patrocinio, que estaba espléndida y absolutamente bellísima, se han hecho cosas muy bonitas. Y nada, y yo quería hoy darles la bienvenida a unas amigas que nos han venido desde la otra punta de España, desde Barcelona. Y han venido a compartir con nosotros. Bueno, ellas se han instalado, fijaros qué belleza, que parece que han salido de un cuadro de Botticelli las tres. Oye, un fuerte aplauso, ¿no? Las invitadas de esta noche, tan ¿no? aristocrática. Qué belleza tan aristocrática tienen las tres, ¿no? Y nada, sed bienvenida. Y que nos alegra que estéis aquí pues compartiendo este ratito con nosotros en un programa que espero que os resulte interesante. Yo ya después de lo que ha dicho Romanov, poco más tengo que añadir. Él es el perfecto Cicerone a este programa y cada vez que me ha hecho gracia. Cada vez que traemos aquí a invitados, yo le dejo el turno a Romanov, que perfectamente introduce a todos nuestros invitados, que también suben al cielo de una forma sensorial, porque están viviendo la ascensión de estos invitados al cielo. Exacto. Jesús Romanov, por cierto, por subir al paso queda el Gran Poder, sí, que el sábado está en Besamanos, y la Virgen del Valle, que el viernes termina el centenario. Exactamente. ¿Bien? Por cierto, está preciosa la Virgen de la Victoria. Que por cierto, muy importante, de las vírgenes mejores vestidas, de los estrenos, del misterio de Alcosa, del manto de consolación, de todo eso hablaremos mañana a las 9:30. Si Dios quiere. ¿Vale? Saludo también a Andrés Luque Teruel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Curro, buenas noches. Hoy con una camisa de cazador. Bueno, una camisa verde esperanza, ¿no vamos a hablar de las esperanzas? Hombre, claro. Oye, por cierto, ¿qué traes ahí? Pues mira, aquí traigo un libro que se presenta este jueves, Escultura Sacra Sevillana del primer cuarto del siglo XXI, que tenemos en portada una imagen de Juan Manuel Miñarro, el gran maestro que nos acompaña esta noche, estás en directo, Andrés. Ya. Que nos acompaña esta noche, pues es uno de los protagonistas del libro y aquí aparecen pues todos los grandes escultores que hay ahora mismo en Sevilla, desde Lourdes Hernández, Darío Fernández Parra, Fernando Aguado, José María Leal, Martín Nieto, Álvaro Abrine. Bueno, no quiero dejarme atrás ninguno, pero todos, la gran nómina de artistas que trabajan ahora mismo en la ciudad. Qué perfecto, perfecto es este programa y la magia de la televisión es tan importante y tan increíble que tú traes aquí, si me lo dejas, este libro, ¿vale?, que tiene como portada al Nazareno del Cerro, y aquí tenemos al escultor y el autor del Nazareno del Cerro, como es el caso de Juan Manuel Miñarro. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al cielo. Buenas noches, Curro, buenas noches, amigos. Buenas noches. Pues nada, encantado, por supuesto. Y bueno, ante esa portada, pues ¿qué voy a decir? Todo el agradecimiento del mundo a mi amigo Andrés, que no lo hace simplemente por ser amigo, ¿eh? Seguro que no. Tú sabes. El objetivo es lo que hace. Y podría haber muchas imágenes en esa portada porque tenemos un gran elenco de artistas en Sevilla, ¿eh? Pues sí. Lo gran difícil es elegir. Sí. Porque elegir significa, lógicamente, dejar atrás, ¿no? Efectivamente. Renunciar a otros. Todos los grandes también de la facultad. Está Alberto Germán Franco, Guillermo Martínez Salazar, Rafa Martín. Bueno, artistas increíbles que evidentemente mantienen un nivel altísimo en la escultura sevillana actual. Pues nada, Juan Manuel, bienvenido a esta casa, bienvenido al cielo. Hoy vienes aquí a hablarnos de la Macarena. En esta primera parte del programa me consta que has realizado diferentes investigaciones sobre su autoría y hoy aquí las volveremos a conocer y evidentemente comparar con las atribuciones y las autorías de otros compañeros. Por último, completa esta mesa el querido José María Escudero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, encantado de estar aquí y tengo que confesar que a mí esta cuaresma se me ha pasado volando. Te va a echar lo alto de la Semana Santa sin darme cuenta. Yo el otro día paseaba por el Porvenir, ¿no? Y tenía una reflexión, digo, ojalá yo pudiera atrapar el tiempo, parar el tiempo y que la cuaresma no vaya más rápido que nosotros, ¿no? ¿Verdad que sí? Y es una cosa que pasa, digo, ojalá poder atraparte, ojalá poder sentirte y ojalá poder estar esperándote toda una vida, ¿no? ¿Verdad que ojalá sí? poder estar viviendo que a esta veces constante espera durante los todo prolegómenos o las vísperas son a veces más interesantes y se viven mejor. Totalmente. que Fíjate, yo este año he aprendido a disfrutar de la cuaresma y de los momentos que nos regala la cuaresma. Eso es fantástico. Pues sí, si a ti se te pasa rápido, por lo joven que eres, imagínate a los demás. Totalmente. Se nos pasa que no nos damos ni cuenta. En un segundo. Quería hacer un pequeño saludo a dos miembros de la esclavitud de la que yo pertenezco, que nos siguen fielmente
Uno desde la granja. ¿A los miembros de qué? De la esclavitud a la que yo ¿Qué pertenezco. es la esclavitud? La esclavitud es una hermandad. Una hermandad. Sí, se llama la Real Esclavitud del Cristo del Perdón y la Virgen de la Soledad. ¿Y dónde está? En la granja de San Ildefonso. Qué bueno. Sí, entonces. ¿No conocía yo esa hermandad? ¿No? No. Pues tienen 2 obras maestras de Luis Salvador Carmona, tanto la Soledad como el Cristo del Perdón son de Luis Salvador Carmona. Entonces quería saludar a Jaime, que vive allí en la granja y es seguidor fidelísimo del programa este, y también quería saludar a José Rabasco de Córdoba, que también nos sigue mucho y es también de la esclavitud, ¿no? Y los dos son fieles seguidores del programa, un indicio más de lo lejos que llega la audiencia del programa, pues sí, a la granja. Curro, son 2 imágenes fabulosas las de Luis Salvador Carmona. Pues sí, son de primerísimo nivel. Sí. Es un escultor muy importante. Totalmente. Que quizá en Sevilla no le demos el sitio que tiene, pero que un escultor de primerísimo nivel. Pues nada. Hay 2 o 3 esculturas. En Estepa tenemos afortunadamente. Un saludo, evidentemente un saludo a toda la audiencia que es fiel a este programa cada semana y además ya con doble trabajo y doble esfuerzo, los miércoles y los domingos, que hasta este domingo también hemos duplicado emisiones y hasta mañana llegará el último programa. Bien, está sonando Esperanza, la marcha de Manuel Marbizón, dedicada a las esperanzas que nacen en Triana y en la Macarena. Por tanto, ya que tenemos hoy el plato rojo y a mí me encanta cambiar de colores, vamos a poner hoy el plato en verde. Esperanza. Lo suyo. Mientras se pone el plato en verde, un titular. Miñarro, ¿quién crees que hizo a la Macarena? La Macarena no es obra de un solo artista, por lo tanto no se puede dar nombre. Esa es la idea que yo defiendo y las evidencias que he encontrado en los estudios que estoy haciendo, que sigo haciendo, porque es una cosa que empecé hace años y no he terminado, porque existen nuevas maneras de poder hacer comprobaciones y comparaciones. Bien. José María Escudero, ¿de quién es la Macarena? Bueno, yo creo que es una imagen anónima del último tercio del siglo XVII en la órbita de los seguidores, colaboradores de Pedro Roldán. Vale. Romanov, Estoy totalmente de acuerdo con lo que José María ha dicho, Círculo de Pedro Roldán, evidentemente. que entiendo también comparte el señor Luque. Yo creo que es un modelo de Pedro Roldán Bien. que no sé quién ha tallado también en el último tercio del siglo XVII, pero yo tengo mucho interés en todos los estudios que ha estado haciendo Juan Manuel Miñarro en este tiempo, que bueno, ha ido indagando en otras opciones y que creo que con una persona que tiene un ojo analítico tan desarrollado, Hombre, tenemos claro. que tener en cuenta siempre. Mientras no sepamos quién es el autor, yo no soy partidario de acotar a aquella atribución que más lógica nos parezca. Yo creo que hay que tenerla en cuenta todas y trabajar, bueno, pues para ir acotando la información y poder, pero trabajar. Si no, nunca nos acercaremos del todo a la autoría. ¿Estás de acuerdo con las atribuciones de nuestros compañeros de que esté próxima al Círculo de Pedro Roldán? Hay que analizar datos históricos. La primera vez que procesiona la Virgen de la Esperanza, no sabemos si la que hay hoy o otra, fue en 1624. Roldán nace en 1624, curiosamente. ¿Qué imagen procesionaba en aquella época? Porque ese documento existe. Bien. ¿Era Sí. la que hay hoy o era otra? Esa pregunta, Buen punto de partida. Sí, pero esa pregunta la tenemos que extrapolar también al Gran Poder, Por supuesto. que sale desde antes de la imagen. La tenemos que extrapolar a Pasión, que tiene una imagen que es de hacia 1615, pero tiene regla de 1539. A casi todas. Son advocaciones. Entonces, Exactamente. Claro, a casi todas las cofradías. Claro, es que todas cuando empiezan con unas imágenes pequeñas, de pasta, y cuando van sí, pero ¿dónde cogiendo están? popularidad, La pregunta, ¿dónde están? Es Pues, que no hay ninguna. no hay ninguna. En los extraños. Es que lo único, No hay ninguna. los únicos titulares fundacionales que se nos han conservado puede ser bueno, y tampoco el Cristo de la Veracruz, la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, por ejemplo, También parece la hermandad más antigua y poco que la más. imagen, porque aunque la imagen sea del 16, la hermandad parece de la Pero primera mitad. Hay una cosa muy importante que en esto se olvida siempre, En el análisis de una imagen de vestir, donde solamente se ve una cara y unas manos que sabemos que no son las originales, no se estudian las cosas que no se ven. Hay que estudiar el cuello y su anatomía, y las orejas y su Las anatomía. orejas. Sí. El método del conocedor de Giovanni Morelli, que lo desarrolló en el siglo XIX, es un método muy valioso. Hoy día tenemos hasta programas de reconocimiento facial que se pueden aplicar, ¿para qué? Para ver atribuciones. Es decir, la obra de Roldán se puede comparar con la Macarena. Las orejas de Roldán tienen que ver con las orejas de la Macarena. Yo tengo fotografías ahí que demuestran que no tienen nada que ver. El análisis anatómico de las orejas de la Macarena no tiene nada que ver con una talla de la época de Roldán ni del estilo de Roldán. Y los artistas tenemos nuestro grafismo a la hora de hacer esas partes anatómicas que no son copiables. Porque cuando tú quieres imitar una imagen que ya existe,
Probablemente imites lo que se ve y se te olvida lo que no se ve. Y ahí es donde se puede ver la autenticidad de una cosa. Entonces, esto se olvida completamente y esta metodología nunca se ha aplicado. Y esto se llama el principio de razón suficiente. Hay que dar una razón suficiente cuando se defiende una teoría. ¿Y cuáles son los principios de razón suficiente que se dan para decir que la Macarena puede ser una obra de Roldán o de los seguidores de Roldán? ¿Dónde está el principio de razón suficiente? Yo lo apoyo en imágenes, en comparaciones y un software que estudia precisamente esas comparaciones. José María. Sí. Yo, por lo que tengo entendido, Juan, y tú me corriges si yo me equivoco, que tú esto lo has investigado mucho más. La Virgen tiene dos maderas, una que es la de la mascarilla. No es tan importante eso porque resulta que los datos de la investigación no han llegado a publicarse con la exactitud que a lo mejor se tendrían que publicar o con la necesidad de la divulgación que se tenía que hacer. Las radiografías que se hicieron solamente en aquella época, se podrían hacer de mucha más calidad. No se ha hecho un TAC, no se han hecho estudios analíticos de composición de pigmentos, de policromía. Bueno. Se puede decir que hay una sola policromía y sin embargo parece que hay dos. Sí, los ojos de cristal se los cambiaron. Sí, los ojos de cristal no ofrecen duda. Eso es un cambio que tienen casi todos. Yo lo que me refería era que la parte de atrás, cuello y parte de atrás, parece que es una madera. Yo he hecho ahí, lo que es la cara es otra. A ver, yo he hecho hay veces que yo he hecho una madera distinta. A lo mejor es la misma especie. Vamos a ver, ¿quién ha identificado esas dos maderas? ¿Se ha hecho un estudio de esas dos maderas? Bien. No lo sé. En la restauración, la información que da Arquillo en la restauración es madera de pino. Bien, pero vamos a ver. Sí, aquí entiendo... Además la radiografía se ve que es madera de pino, pero que hay muchos tipos de pino, hombre. Bien, entiendo que aquí hay dos teorías. Los grafismos son iguales. Aquí hay dos teorías. Entonces lo que vamos a intentar hacer es fusionar ambas teorías para que el telespectador saque una conclusión. Más que fusionar, eso no se puede hacer. No hay dos teorías. Aquí hay una sola teoría, que es la imagen anónima del siglo XVII. Perfecto. Y lo que estamos es barajando en un laboratorio de ideas. Sí, pero quiero que encima de la mesa se pongan las hipótesis de uno y de otro. Exactamente. Claro. Perfecto. Claro, mira, por ejemplo, Juan ha hablado de la oreja y la coincidencia de la oreja, que es un elemento muy significativo. Y el cuello también es muy importante. También. Pero el cuello habría que ver primero si no está retallado. Está retallado. Claro, es que hay que ver esas cosas. ¿Pero por qué? Pero hay que ver esas cosas, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, las orejas de la Virgen están realizadas de un modo muy parecido a las del Cristo. Y del Cristo hay documentación. La documentación... Bueno, el modo parecido hay que compararlo fotográficamente. Sí, también, claro. Los elementos anatómicos de una oreja, que está el trago, el antitrago, el heli, la anteli, la fosa navicular. Claro, y el tubérculo de Darwin. Evidentemente. Eso es fundamental. Fíjate la complejidad que tiene una oreja. Y un artista que sabe anatomía y que es de una época como Roldán sabe hacer eso muy bien. Ahí tengo yo fotografías de orejas del retablo del Sagrario y fotografías de orejas que he podido conseguir y para compararlas. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo. No tenemos documentación, pero la documentación gráfica que aporta el grafismo anatómico, eso tiene un poder muy grande. Pero muy grande, Juan Manuel, al inicio de este programa tú comentabas que la Macarena no es de un solo autor. Vamos a comenzar a escuchar las hipótesis, concretamente la tuya. Bueno, pues la hipótesis sencillamente yo la apoyo en imágenes. Yo he cogido un listado de atribuciones de la Macarena y he cogido las imágenes esas atribuidas y lo que he hecho son superposiciones, composiciones de mi rostro para ver dónde está la homología y dónde está la homotecia, hacer una homografía con eso. ¿Vale? Y eso es todo lo que he hecho y entonces se puede ver eso gráficamente e ilustrado con imágenes. Eso es lo que se puede ver. Entonces cuando tú eres capaz de hacer una homografía con dos rostros es que tienen mucho que comparten. Y cuando no se puede hacer, porque resulta que hay unas dislocaciones muy grandes de elementos, quiere decir que pueden obedecer a grafismos que no tienen nada que ver. Una cosa es el parecido morfológico y otra cosa es el parecido expresivo. Todas dolorosas se parecen. Porque la expresión del dolor patético o el dolor físico es la misma, porque tenemos los mismos músculos que funcionan de esa manera. Todo rostro de dolor se parece. Y encima tú lo enmarcas con un rostrillo y lo ves así reducido, pues evidentemente muchas imágenes de dolorosas se pueden ver que tienen parecido. A mí me han dicho muchas veces, la Virgen de la Piedad de la Mortaja se parece a la Macarena. Bueno, sí, en algunas cosas sí. Pero es que también se parecen a la Macarena, pues la Virgen del Valle, en un momento determinado, pues la Virgen de la Amargura, pues la Virgen de... y la Estrella,
Profesor, estamos viendo ya en pantalla la presentación que tú has editado y realizado haciendo esas comparaciones con diferentes imágenes, muchas de Juan de Mesa. Aquí estamos viendo las angustias de Córdoba. Bueno, por ejemplo, los grafismos de Mesa, el pliegue cutáneo es una cosa que en todos los cuellos de Juan de Mesa está. ¿Qué quiere decir? Que el cuello de la Esperanza Macarena no tiene nada que ver con los cuellos de Juan de Mesa, ¿eh? O sea, eso sería un dato en contra de que fuera... No tiene nada que ver. Vale. Hay también que precisar que ese cuello con el corte en vertical, con la gubia en vertical aquí, ese corte horizontal, sí. Pero hay que precisar que ese es un recurso de Juan Martínez Montañés. Sí, sí, señor. Que Juan de Mesa toma del maestro. Se lleva 10 años con él trabajando. Claro, evidentemente. ¿Aquí qué estamos viendo? Se repite en los niños también. Mira, esa expresión de dolor, esa expresión de dolor es la de la Macarena, pero evidentemente se repite en muchas imágenes que haga ese tipo de dolor. ¿Ese dolor cuál es? El dolor resignado. El dolor físico, resignado, no dolor patético, que es el que tiene la estrella. Esto lo hace muy bien Juan de Mesa. Y lo hacen muy bien otros imagineros que hacen el dolor ese, porque ese dolor lo hacemos todo igual, de alguna manera, porque los músculos nuestros funcionan de la misma manera. Entonces hay cosas que no se pueden en un momento determinado determinar. Ya cuando empezamos a comparar, podemos poner la Virgen del Valle, podemos poner la Virgen de las Angustias de Córdoba. El método del conocedor parte de que si tú tienes que ensayar una atribución a alguien y hay una serie de atribuciones, tenemos que empezar a coger una imagen documentada donde no haya dudas y a partir de ahí compararlas con las que tenemos dudas y hacer toda esa correlación que es la que nos permite empezar a ver dónde coinciden y dónde no. Fijaros que no tiene nada que ver la expresión de dolor de la Virgen de la Cigarrera con respecto a lo... Bueno, y ahí por ejemplo el Valle con la Macarena, ahí vemos que no comparten absolutamente nada. Es decir, hay cosas que se separan enormemente. Y hay otras imágenes que no se separan. Perdona, Juan, una cosa que deben saber los espectadores. A la Virgen de la Esperanza no la estamos viendo en su postura original. Bueno, la Virgen de la Esperanza tiene que estar un poquito más inclinada. Como todas, porque la Virgen... Claro, ¿tú sabes la cuña que lleva la Virgen de la O? Sí, todas llevan cuña. Ojo a esta imagen, la comparación de la Virgen de la Fe de Écija de Pedro Roldán con la Macarena. Eso es Roldán y además documentado. Ahí tenéis la diferencia que hay entre la oreja de la Macarena, la oreja de la Piedad de la Mortaja, la oreja de una Virgen de Juan de Mesa, que es la Encarnación de la Cena, y ahí se ve mal, porque no se ve entera, la oreja del Cristo del Descendimiento del Sagrario. De Pedro Roldán. De Pedro Roldán. La anatomía esta no tiene nada que ver con la de la Macarena. La de la Macarena tiene una simplicidad que a mí me recuerda más a las Vírgenes del 16, cosa que evidentemente nos lleva al origen de esa hermandad con una imagen de gloria que se llamaba expectación. Y que de alguna manera, de pronto, cuando se convierte en una imagen que se viste de negro, tiene que ser otra. Entonces, eso hay que estudiarlo. Y eso pues parece que se pasa a la página de esa época sin nada más. Evidentemente no tenemos documento gráfico, que son los que tienen fuerza. Porque el documento escrito puede ser original y puede ser a lo mejor auténtico, el soporte, pero a lo mejor el contenido no. Estamos viendo aquí de nuevo a la Virgen de la Victoria, ¿no? Ahí veis cómo no se pueden comparar. Lo que no se puede comparar es imposible de comparar. ¿No son comparables con...? Por supuesto que no. Pero sí con el Valle o las Angustias de Córdoba. ¿Tampoco? Con la Virgen de Montserrat, ¿sí? Es con la única que hemos encontrado un porcentaje del 97% de coincidencia. Y mira por dónde, con la Virgen de las Angustias de Córdoba. Con ninguna más. ¿De qué se dice de la Virgen de Montserrat? Que puede ser una obra retocada por Juan de Mesa. Porque sabemos que se encargó en el 1604 al taller de Montañés. La hizo un tal Juan Guerrero, que se conoce que lo que hizo no le gustó a nadie. Y resulta que a partir de ahí la devuelven al taller y parece que ahí él la retoca. Y muy curiosamente se entrega en el 1608 y Juan de Mesa en el 1608 se hace hermano de Montserrat. Aquí estábamos viendo lo que citábamos previamente, ¿no? La Fe de Écija de Roldán y la Macarena. Hombre, bueno, es verdad que parecerse parece. Hombre, por supuesto que sí. Evidentemente. Hombre, es que aquí lo que pasa es que muchas cosas. Sí, muchísimo. Claro, a ver, por favor. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, vamos a ver. Por eso no se puede tampoco dar un dato absoluto. En ciencia, pocas veces se puede hablar de un dato absoluto. Bien. ¿Quiere decir que por lo que yo pongo ahí sabemos que es la Virgen de Juan de Mesa? No. Sabemos que es de Roldán tampoco. ¿Podría haber de alguna manera un mestizaje, es decir, una imagen retocada, transformada en dolorosa que no fue dolorosa? Eso que siempre se ha dicho de la Macarena, de ese rostro que de pronto sonríe y de pronto llora. ¿Por qué tiene el estudio anatómico alucinante de los rasgos y no lo tiene ni en el cuello, ni lo tiene después en la cabeza, ni en las orejas? Es decir, parece que el que hace la parte de delante no hace la parte de atrás. Yo veo directamente hay dos manos distintas, dos gubias diferentes, que trabajan con una manera de trabajar que no tiene nada que ver.
Bien. Jesús Romanov. Es una realidad. Bien. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La hermandad se funda en el año 1595, si mal no recuerdo, como Hermandad de Penitencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Y es una hermandad con un carácter, en primer lugar, asistencial, acogida precisamente a la espiritualidad de los basilios. ¿Que tenían que tener una titular? Evidentemente que tenían que tener una titular. No sabemos ni cómo era, si era un grabado, si era una pintura, si era una escultura. No sabemos absolutamente nada, pero lo cierto es que en 1624 se hace un añadido a las reglas, y en ese añadido que hay a las reglas, lo que se viene a decir es que va a procesionar la imagen de la Virgen de la Esperanza. Además dice una cosa muy bonita, dice la imagen de la sacrastísima princesa. Los macarenos siempre hemos sido así con nuestra Virgen. Sí. Entonces, eso desde el origen. Desde el origen. Desde el principio, sea la que sea. Siempre hemos sido así. Y entonces además dice que la Virgen va a ir en una janda, que va a ir bajo palio, describe la vestimenta incluso, que habla de la Virgen como una imagen que está vestida de negro con escapulario verde, al igual que la Concepción de Regina lo llevaba azul, que ahí está José María, que de eso sabe más que yo, de la Concepción de Regina, que pasó su hermandad, y ahí ya hay una dolorosa. Yo lo de la imagen de Gloria, que creo recordar que el primero que lo comenta es Hilario Arena, si no me lo corregí. Sí. Hilario Arena se basa en una cosa, y es en el agujero de 10 milímetros que tiene la Virgen en las cervicales para una ráfaga. Ahora bien, hay una cosa que yo no sé por qué a Hilario Arena se le fue con lo que él era, que es que las dolorosas era habitual que llevaran ráfaga. Sí. Claro. Llevaba la Virgen de Rosario, llevaba la Macarena, llevaba Mayor Dolor y Traspaso, llevaban un montón de imágenes, llevaban la Virgen de los Negritos, también lo llevaba, o sea, que eso no te da pista de que fuera una, es más, en lo que una Virgen de Gloria, es más, la única que lo ha conservado es la Virgen de los Dolores de la iglesia de San Alberto, pero bueno, y también sabemos que lo llevaba la Virgen del Mayor Dolor de la iglesia de Santa Cruz. Es decir, se ha partido de esa idea, de lo de la ráfaga, pero lo de la ráfaga es algo absolutamente erróneo. Ahora bien, tampoco podemos saber si realmente es una imagen de Gloria reconvertida, puesto que lo que nosotros vemos en la actualidad, los rasgos de la Virgen de la Esperanza de la actualidad, apuntan mucho más al siglo XVII, al XVI. Ahora bien, que pueda haber, como dice Juan Manuel, que pueda haber una imagen precedente transformada, pues eso es bastante normal en la historia del arte y sobre todo en la historia de la imaginería. Bien. Escudero. Luego, otra cuestión, otro misterio. ¿Cuándo llega la Macarena al barrio? ¿Cuándo se talla la Macarena? Estamos hablando del siglo XVII, pero es algo es la misma pregunta. El 17 tiene ya palio. Es la misma pregunta, claro. Sí, pero aquí se habla de una primera salida en 1624. Sí, pero podía ser una imagen... Es que Beta sabe cuál era. Claro. No tiene por qué ser la Virgen de la Esperanza. ¿Por qué no? O sea, no sabemos si sí o no. Es decir, eso no se puede asegurar. Bien. Es decir, incluso hay veces que apoyándote en una fotografía que existe en una hemeroteca, le pasó a Hernández Díaz con todo lo que sabía de arte. Y resulta que el San Marcos, de la iglesia de San Marcos, porque él encuentra un documento que habla de Juan de Herrera 2 veces, se desdice de una atribución que había hecho de ese San Marcos a Juan de Mesa y dice que es de Juan de Herrera 2 veces. Pero como había una cita en el libro que habían escrito de las obras perdidas durante la dehesa por los marxistas, nosotros nos fuimos a la hemeroteca y vimos la foto de ese San Marcos de Juan de Herrera 2 veces y era de muy mala calidad. Bien. Es decir, que muchas veces puedes tener la vocación y esa vocación se mantiene. Hay veces que lo que no se mantiene es la obra. Es la imagen. Sí. Escudero y Luque, vámonos. Hombre, ¿cuándo sale la Virgen actual, la cara actual? Pues seguramente en el último tercio del siglo XVII. Yo creo que se enmarca, y esto Andrés lo sabrá mejor que yo, en un proceso de reforma paulatina de la cofradía. Primero encargan un paso de misterio con figuras de pasta. Exacto, que ahí es cuando... Después encargan el misterio con Cristóbal Pérez, el paso, y yo creo que la Virgen es una culminación de esta reforma barroca, que es lo que hacen todas las hermandades. Todas las hermandades empiezan con una imagen de Gloria, con una imagen de pasta de madera, y cuando se consolidan y el barroco triunfa como arte, pues entonces todas se apuntan a cambiar la cofradía y ponerla barroca. Date cuenta que cuando la cofradía llega a San Gil,
que son las reformas de Cristóbal Pérez, creo recordar, Claro. la hermandad empieza una época de renovación. Claro, eso es lo que yo me refería. Claro, ¿y por qué la Virgen de la Esperanza se aproxima al entorno o al círculo de Pedro Roldán? A ver, dejarme hacer un brevísimo recorrido histórico. La hermandad se funda como Hermandad de Esperanza y Penitencia en 1595 las reglas. No le permiten salir porque no permiten dos avocaciones iguales y ya hay dos esperanzas en Sevilla. Una esperanza como virtud teologal y otra esperanza como expectación. Entonces era la visita de Felipe IV a Sevilla, Exacto. que viene con su confesor. Felipe IV se queda en el monasterio San Jerónimo, el confesor, para ser noche previa a la entrada triunfal, el confesor entra y duerme en su orden hospitalaria, que es la de San Basilio, donde está la Macarena. Curiosamente, al día siguiente entra el rey en Sevilla y unos días después la regla aprobada. Lógicamente la intercesión del confesor del rey va a ser básica y para ello van a modificar el título de la Virgen. Y la Virgen va a ser, en las reglas primitivas, la expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Ahí hay un dato determinante. Esa expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz va a ser que en la procesión vaya por delante de la Virgen un crucificado desde 1629, Sí, que se encarga en pasta de madera a Pedro Nieto. A continuación se le va a encargar el misterio de la sentencia, también en pasta de madera y con un tamaño de 1 metro de altura nada más, a Felipe Morales Nieto. Dos hechos, que Felipe Morales Nieto no hemos encontrado nada de él como escultor y sí como comerciante, como transportista, y que son figuras de 1 metro y en pasta, hacen que el misterio actual no pueda hacer de ese contrato, puesto que son mucho más altas y en madera, y eso le costaría el dinero. Bien. Luego, ahí va a haber otro cambio importante. La hermandad primero reforma el misterio de la sentencia y después finalmente le encarga en 1681 a Cristóbal Pérez un misterio que ahora sabemos que hay carta de pago a Pedro Roldán el Joven. Lo que quiere decir que Cristóbal Pérez fallece en el 84-85 y el fiador del contrato, como corresponde a la regla, tiene que acabar la obra, que es Roldán el Joven. Este es un dato significativo y que se incorpora muy importante por primera vez en toda esta historia. Una vez que hemos hecho este breve recorrido, dos datos que tenemos que tener en cuenta antes de analizar. Uno, Juan Miñarro está diciéndonos que puede haber 2 maderas y 2 manos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, Francisco Arquillo, hace muchos años en el informe, dijo que una sola mano. Una sola policromía, me ha dicho a mí. De una sola mano no habla Arquillo. Bueno, pero él por escrito en el libro La Macarena aparece. Bueno. Y además dice. Lo suyo sería que estuviera aquí Arquillo, claro, y os iba a dar un dato que verdaderamente mi comadre fue en Santa de la Paz Calatrava, que bien siguió toda la intervención. Fue miembro, ella fue parte del equipo. ¿Qué dato sería? Los que ellos pueden decir. Los que ellos pueden decir. Pero hay una cosa, muy interesante. Por favor, antes del análisis formal, lo que quiero decir es que ambas opiniones hay que tenerlas muy en cuenta cuando planteemos desarrollo formal y antes de llegar a una conclusión, porque se pueden dar de partida las dos posibilidades. Bien. Aparte, hay una cosa. Ahora, perdona Jesús, perdona, que no lo hemos hecho. El análisis formal, ¿qué es lo que nos lleva? Y el físico, ese no se ha hecho. Sí, pero yo voy a hablar primero de la forma pura. ¿Qué es lo que nos lleva al modelo de Roldán? Mira, si nos ponen otra vez el primer plano de la Virgen, que se vean los ojos, la nariz y la boca, el plano frontal que hemos visto antes, que era maravilloso. No sabemos si se va a poder poner. Ahí está. Mire, podemos ver cómo el ojo derecho de la Virgen está caído respecto del izquierdo. Cómo la nariz está desviada y el punto de partida de la nariz está más próximo al ojo izquierdo que la punta de la nariz. Igualmente, las dos fosas nasales son completamente distintas. Y por otra parte, la boca también está levemente desplazada en sentido contrario a la caída del ojo. Esos elementos son elementos realmente conscientes. Que no lo tiene la Virgen de la Fe de Écija, ¿eh? No los tiene tan desarrollado, pero sí presentido. Esto precisamente puede ser un detalle de un retallado de una mascarilla que ya tenía unos rasgos. Pero espérate, Juan, pero sí tiene esas mismas... Juan, sí tiene esas mismas características formales, una imagen que está hecha por otro artista seguro. El artista siempre busca la simetría. Pero perdóname, Pedro Roldán en el Sagrario no la busca. La Virgen del Sagrario Pedro Roldán... Son imágenes que están a una altura importante. Sí, bueno, y la Virgen de la Esperanza va a salir en un paso. También hay que corregirla. Exacto. No es lo mismo, cambia de punto de vista. Claro, pero esas correcciones, esos movimientos formales, no se dan antes de Pedro Roldán en Sevilla, en ningún escultor. Ni Montañés, ni Mesa, ni ninguno.
Claro, eso lleva a una contradicción con otros elementos expresivos que pueden parecer que entroncan. A ver, los rasgos de la Macarena es que son absolutamente tan especiales que no hay otra igual. No hay otra igual, nada. Eso es una evidencia de tal fuerza, sea quien sea el que tuvo la posibilidad de trabajar. Curro, perdóname, Claro. me sorprende tu sorpresa. Claro. ¿Cómo va a haber uno igual que la Macarena? Claro, No existe. claro. Y además- no existe. Claro. Es que vaya tú las cosas tuyas. Y además hay un Tiene razón el dato- maestro, la Macarena es Claro. única. Es que es un Evidentemente. fenómeno material al que no sabemos cómo se ha podido llegar a él. Si se ha llegado por una sola mano, si se ha llegado por dos, si se ha llegado por tres, o si es consecuencia de las influencias de otros estilos, o si es una mezcla, o si es una derivación de un trabajo de taller donde interviene un discípulo y también interviene un maestro y por eso hay dos manos, pero es el mismo taller. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede, ¿por qué no? puede ser. Escudero y A ver, y otra cosa, Venga, perdona, vamos, un que segundito quiero que nada hablen los más. compañeros. Otra cosa. ¿Y por qué no puede ser también la obra de un artista antes de que haya definido su plenitud y que También. conozcamos cómo trabaja? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También. Y eso nos despista. ¿Algún ejemplo? También. Por ejemplo, ya que estamos con Roldán joven. Claro, hay más gente. Roldán Escudero, joven. vamos. Vamos a ver, Claro. yo a la Virgen le veo características en el modelado, en la talla y todo eso del barroco del último tercio del siglo Es XVI. barroca pura, eso sí. Claro, es Eso- último tercio del 17. Eso Último seguro. tercio del 17. Eso Vamos. seguro. Sí. Todos coincidimos en Sí. esta fecha, ¿no? Eso Bien. seguro. Ahora, segunda fisonomía, sí. parte. Bien. Hay tres imágenes, una de ellas desaparecida, que se parecen muchísimo fisonómicamente. La de Alcalá. La de Alcalá es una La de de Alcalá se parece mucho. La- Pero claro, no la podemos estudiar, solo tenemos fotos. Claro. Claro. La de la Virgen de la Fe de Écija se parece bastante en la resolución. Y la que se parece más es la dolorosa del retablo del Sagrario. Del Sagrario, la de los Oye, vizcaínos. con Montserrat se puede hacer una superposición por vídeo. Pero es la verdaderamente dolorosa del Pues- retablo de los pues, vizcaínos es que es casi idéntica. Impresionante. Eso, Ahora, mi opinión es que la autoría es de un artista que está en el taller de Roldán, que tiene la máxima confianza de Roldán, es decir, que debe ser un buen artista, aunque no conocemos ahora su obra, por las circunstancias del devenir de los tiempos, pero es un artista tan bueno como para encargarle que haga la dolorosa del retablo de los vizcaínos, porque es una figura importante dentro del retablo, y como para que intervenga en una imagen encargada ex profeso a Pedro Roldán, como es la Virgen de la Fe de Écija. Luego es un gran escultor que ahora mismo no tenemos obras documentadas, reconocidas, pero que puede ser Pedro Roldán el Mozo, puede ser Marcelino Roldán Villavicencio, el hijo más pequeño. Hay que estudiar la dentadura, Que conste no una cosa, olvidéis. que Sí, Marcelino no conocemos obras, nada más que el Calvario que existe en la iglesia de San Vicente, que está que muy está alto, pero Marcelino fue escultor de cámara del rey Felipe V junto con su hermana Luisa Roldán, la Roldana. a la que descartamos como autora. Totalmente. La Roldana no puede ser la autora de la Virgen de la Esperanza. Para nada. Bajo ningún concepto. Para nada. Porque no tiene ningún rasgo ni morfológico, ni formal, ni estilístico de ella. Ese es el principio de la razón suficiente. Claro. Y Y la otra- razón y otra suficiente cosa- tiene que ser el número de elementos de evidencia Claro. Bien. que tienen valor Claro. probativo cuando se juntan muchas pruebas. Claro. Otra que podía ser, que es la otra hija escultora de Pedro Roldán, que es María Roldán, que se casó con Matías Brunenque, pero es que no tiene nada que ver la Virgen esta de la Esperanza Macarena Con la de la oliva. con la de Olivares, porque es que, y además, aunque la escultura de ese retablo se contrata por Matías Brunenque, pero después hay recibos firmados de la Virgen de allí por María Roldán. Entonces sabemos que la Virgen titular del retablo y de la colegiata es de María Roldán y no tiene nada que ver. No la hemos estudiado, ¿eh? Pero No tiene nada que ver a primera vista, pero es una imagen y una escultora sin estudiar. Claro, y como pasa con Marcelino Roldán, señores, Claro. que fue escultor de Claro. cámara de Felipe V. Quiero escuchar también Y la con José hipótesis Cornejo. de Jesús Romanov, que Hay- también al inicio del programa hablaba del círculo de Pedro Roldán. Hay una cosa bastante interesante que es la siguiente. En el informe de la restauración, que hace Arquillo, una de las cosas que dice es que la Virgen está muy original. Es decir, que conserva muchísimo de su originalidad y que se encuentra Sí, eso lo poco dice. intervenida. Eso lo dice. Él dice, una de las cosas que dice además es que probablemente la única de las pocas intervenciones que haya tenido son las manos. Él dice que esas manos considera que no son las originales, aparte que él habla de
un repinte, el famoso repinte del nudo de la madera, y muy poquito más. Es decir... ¿Y los ojos? Y los ojos, exactamente. No son originales y los sabemos cuándo y cómo. En programas anteriores, porque ya uno ha aprendido, ¿no? Sí, Conocimientos y teoría de ustedes. En programas anteriores tú hablabas, bueno, tanto tú como el resto de compañeros, de que la mayoría de imágenes de siglos pretéritos, están del siglo muy XVII tocadas. y XVIII, están muy tocadas. Sin ¿Por embargo, qué no la Macarena? La Macarena es algo... Pues mira... Por algo que es lo que yo pienso que es lo que ocurre también en el caso de Montesión. Son imágenes que los hermanos están tan sumamente satisfechos con ellos, que gustan tanto y que generan tantísima devoción que para qué la vas a tocar. Hay una imagen que a mí siempre me ha llamado la atención, que yo cuando la descubrí me dio un vuelco, que tiene una cierta semejanza con la Virgen de la Esperanza, que la estoy viendo ahora mismo aquí, que es la Virgen de las Angustias de Lucena. Es una piedad, es bastante bonita, y la verdad es que a mí me llamó la atención el parecido que tiene con la Virgen de la Esperanza. ¿Pero de quién es? ¿De quién es? Pues eso es lo que no Claro, lo sé. Que no lo sabemos. Profesor. Si no lo sabemos... No lo sé, pero es Mira, verdad. Perdón, una cosa que hay que tener Hay que en cuenta. puntualizar una cosa aquí muy importante, ¿eh? Bien, Juan, adelante. Hay veces que cuando se hace un retoque se quita todo, se deja en madera y se hace una policromía y un aparejo nuevo. Entonces, cuando pasan 300 años y tú estudias aquello, no hay ningún cambio que sea medible. ¿Por qué? Porque se ha quitado toda la policromía anterior. ¿Qué hizo Álvarez Duarte con la mascarilla de la Esperanza de Triana? La dejó en madera. La dejó en madera, ¿eh? Eso lo dice él en el informe, ¿vale? Luego ahí no se pueden encontrar restos de policromía antigua, porque la dejó en madera y hizo una policromía nueva. Imagínate que eso se hiciera. Mi comadre Fuensanta de la Paz no piensa que solamente hay una policromía. Ahí había más, algo más. ¿Qué pasa? Que a la hora de la limpieza ahí tampoco se puso ni se quiso llegar a fondo a ver qué quitas y qué pones, ¿eh? O sea, yo no podría asegurar nunca de que hay una sola policromía en la imagen de la Macarena. Por lo que tengo entendido, Juan, la que se ve hoy día es una policromía de la segunda mitad del 18. Que se puede dejar en madera una pieza y hacer todo nuevo, ¿eh? Y que las manchas que... Además era lo frecuente que hicieran los artistas, ¿eh? Y que las manchas que tiene la Virgen en el rostro... Sí, las estamos viendo, esas manchas. Es un repinte. Esas son de la policromía, de las reintegraciones que hizo Emilio Pizarro en 1880, porque están reintegradas sin aparejo previo. Exacto. Y con óleo. A ver, ¿Es óleo? un pequeño matiz. En esas intervenciones de Pizarro, el responsable de todo ello es Virgilio Matoni, Sí. que como sabéis es un pintor importante en la ciudad. Vale. Entiendo que si se ha tocado la pintura, Virgilio Matoni puede tener mucho que ver. Si no en aplicar a punta pincel, sí en las decisiones que se tomen. Juan Manuel, ¿qué nombre o qué nombres me darías tú ¿De qué? de los posibles autores de la Virgen? Lo que ya he dicho y lo he dicho muy claro, es decir, en ciencia no se puede tener un dato absoluto. Aquí yo no puedo hablar del nombre de un artista en concreto. Pero, yo lo único que pienso es que esta imagen no se ha terminado de estudiar, porque físicamente no se ha terminado de estudiar. ¿Por qué no se ha terminado de estudiar? Porque hay que estudiarla con la metodología que hoy día se tiene para estudiar esto. Hay que hacer un estudio completo de las estratigrafías, hay que hacer un estudio completo de las maderas, hay que hacer un estudio completo, hay que hacer un TAP que no se ha hecho. La radiografía de aquella época era una radiografía que la hizo Arquillo, no eran las radiografías digitales de hoy, ni era una tomografía que se podría hacer hoy, con lo cual podríamos ver todos los planos, analizar las colas que tiene, si se ha removido la mascarilla alguna vez, si no se ha removido. Si se han abierto los ensamblajes. Un estudio pericial y un estudio forense de la Virgen. ¿A eso se atreve la hermandad? No. Ninguna hermandad, no quieren las hermandades. No, perdona. Sí, algunas sí. Pero muy pocas, Juan. La Aquí mayoría el no problema, quieren. ¿tú sabes cuál es el gran problema aquí? Que si algunas veces se ha dicho que la Macarena es fruto de una remodelación, es muy difícil de aceptar que sea fruto de una cirugía estética. Pero muy bueno, difícil de aceptar. Pero eso es algo normal en la imaginería. Pues lo ha sido en tantísimas imágenes. Tampoco pasa Sí, nada. pero a ver, difícilmente te pero ha llegado nosotros entero, lo pero tenemos esa es la dado realidad. como algo normal. Voy a insistir, y se los recomiendo que lo miren. La Virgen de las Angustias de Lucena, que es una obra de autor anónimo, siglo XVII, más o menos la misma época de la Virgen de la Esperanza. Si la buscan ustedes, llama la atención el parecido que tiene. De hecho, yo cuando la descubrí, cuando fui allí en persona, la encontré, a mí me dio un vuelco el corazón. Voy a hacer una homografía con ella, a ver qué dice la homografía. Hágala usted. Porque la homografía no trabaja como nuestros ojos, ¿eh? Hombre, claro, pero llama la atención. Ojalá un forense pudiera determinar lo que una cosa es simplemente con la vista. Nosotros estamos hablando de lo que nos parece
porque son sensaciones que recibimos a través de la vista. Hay que trabajar con lo que la vista no ve. Bien, a ver, Andrés, por favor, Andrés. compositiva y formalmente el punto de partida de la Virgen de la Esperanza es este. Ese. Evidentemente. Todo por completo. En el mismo tipo de composición, la misma morfología, el mismo desplazamiento de los ojos, la misma desviación de la nariz, la misma irregularidad en las fosas nasales. Pero es una homografía, la homografía no sale. Pero hay que hacer, pero también la escala es muy distinta. Bueno, mira, eso es homotexia y homología. Juan, es perdona. exactamente igual, tío. Juan, Geométricamente es lo mismo. Hace sí, una homotexia con una homología. Sí, pero perdona, las imágenes retalladas se ven muy claro normalmente porque se ven las aportaciones formales y estéticas Las asimetrías es lo que se ve en las retalladas. de dos tipos de manos. Y yo en la Virgen de la Esperanza, perdona, la mascarilla de la Virgen de la Esperanza veo una sola mano, sin lugar a duda, que es esta. ¿Esta? Es esta, aunque no sea la de Pedro Roldán, cuidado. No, aunque no sea la taller. del maestro, que yo no estoy afirmando porque me faltan datos. No es Pedro Roldán porque las otras Marías no se parecen en nada, ni las de... Pero esperarse un momento. Por favor, Pedro Roldán tiene dos tipos de dolorosas muy distintos. Mirad, este del Sagrario, esta fotografía es antigua antes de la restauración y la mancha y la sociedad no permite ver bien, pero tenemos el mismo desplazamiento de los ojos, el mismo desplazamiento de la nariz en el Cristo, el mismo de la boca, aunque sea una imagen masculina que no va a coincidir. Pero el modo de trabajarlo es el mismo. Y Roldán, como decía, tiene dos tipos de vírgenes. Uno, este de los vizcaínos, que remonta a la Virgen de la Antigua que se conserva en el Sagrario. Sí. Perdón, en el Sagrario, en la Santiago. Magdalena. En Santiago, Perdón. no la de la Magdalena, la de la iglesia de Santiago. De Santiago venimos a la Macarena y de la Macarena aquí, pongan el orden que quieran ustedes a esto. Y después tiene otro modelo muy distinto, que es la de la que tiene en Alemania y la que tiene en San Alberto y la Virgen del Mayor Dolor de la Carretería, que hoy día la estamos identificando con Pedro Roldán. Vamos a hacer las pruebas físicas de eso y de lo otro, Juan, que es lo único que vale para poder comparar. Pero es que con esta segunda, ¿Habéis comparado a la...? No, se le ha hecho un análisis. Pero se le ha hecho un análisis, ¿no? Pero Curro, espera. Tú estás viendo, estás viendo a la Magdalena, pues si mira a la Magdalena, es la Virgen de las Angustias de Lucena, el mismo taller. Sí, y por mira, lo tanto, por favor, La olvidemos ahora Virgen los de las Angustias parecidos, que acabas Curro. de mencionar hace un instante. No me calles. Bien, Escúchame. no, hombre, Olvidad ahora los parecidos físicos. Es que habláis mucho y yo tengo que... Olvidad los parecidos físicos ahora. Mirad el modo de proceder. Un ojo caído respecto del otro, una nariz desviada del eje. Eso es fisonomía expresiva, ¿eh? Eso lo hago yo también en algunas imágenes. Sí, lo haces tú ahora en el siglo... Muchísimos imagineros. Juan, muchísimos imagineros del siglo XX porque siguen el modelo Roldán. Oye, ¿y los del siglo XVII no se fijaban en el siglo XVI? Pues ninguno se lo hace. ¿Pero por qué no se fijaban en el siglo XVI los del XVII? ¿Y por qué los del XVIII no se fijaban en los del Pues muy sencillo, mira, porque igual que cuando llegó Picasso y cambió la historia del arte, cuando llegó Martínez Montañés cambia la historia de la escultura en Sevilla por completo. El siguiente cambio será con Pedro Roldán. Son dos cambios decisivos y a Pedro Roldán sí lo van a seguir en la segunda mitad del 17. Yo siempre digo lo mismo, pero fíjate, hay que Juan, fijarse en lo que no se ve. Juan, ¿cómo están hechas las bocas por dentro? Mira, Juan, es la Macarena. ¿Cómo están puestos los dientes? Sí, pero ¿Está mira, hecha la lengua no está hecha? Eso es lo que hay que pero mirar. mira, salvo las cejas, eso es lo que hay que mirar. Pero mira, salvo las cejas, el sistema compositivo es el mismo y eso también hay que mirarlo. El ojito caído, Claro, pero yo también quiero conocer la otra Yo he hablado ya antes del parecido morfológico y del parecido fisonómico expresivo. El parecido expresivo, pues lo tienen todas las imágenes dolorosas entre sí. O sea, hay muchísimas cosas que comparten. Sí, pero vamos las asimetrías. Pero vamos, esto no está en otra imagen de Sevilla nada más que en la Macarena. Bueno, ¿cómo que no? Yo puedo compararla seguramente con algunas más, seguro. Ese movimiento de los ojos, esos movimientos de Gubia no lo tiene. Pero sí es que la caída... Otra del 17. La caída de los rasgos es la representación de la tristeza en arte. Sí, muy bien. La caída de los rasgos es la expresión de la tristeza en arte. Juan, que sí, pero que no la siguen los demás cultores del 17. Pues habían tanta fisonomía como los demás. Mira, bueno, pero no está en el Valle, no está en Montserrat. Vamos a hacer la homografía. No está... Pero no están esos rasgos. Sí, están en parte unos y otros. Mira, Montserrat, que por cierto no vale para la comparación porque está repintada y podemos ver la talla de las... No, la homografía ve la forma, ¿eh? Sí, vale, pero el espectador no la ve. Mira, nosotros vemos ahora mismo la Virgen de Montserrat y lo vimos aquí en primeros planos y se ve como la pintura corrige la talla de las cejas, con lo cual despista al espectador, claro. Es verdad que al espectador normal sí, a mí no. Es verdad que con la talla... La estamos viendo en pantalla. Sí, es verdad que con la talla sí se parece mucho más, efectivamente. Pero después no hay desviación de los ojos, no hay desviación del eje vertical que es la nariz, no hay desviación de la boca. No está retallada. Nada de eso, ni la Macarena tampoco está retallada, Juan. Bueno, no lo sabemos. Bueno, lo afirma Francisco Arquillo. Sí, pero habla... Mira, Arquillo podrá decir lo que quiera, pero no hay un estudio físico que demuestre que no está retallada.
ni que lo está. Bien. Que me enseñen a mí el estudio físico. Y que me enseñen a mí el que está retallada. Bueno, pero yo no he que lo visto hagan. ningún informe que asegure Pero sí. con elementos objetivos que está retallada. Pero si es que eso puede ser que no deje rastro. Si tú quitas las policromías, la dejas Mira, en madera. mira los rastros. Ahí se ven en las cejas. Cómo está retocada, cómo la talla va por un lado y la pintura por otro. Sí, pero eso se nota perfectamente. Claro, claro. Pero lo demás, fíjense qué simetría. Sí que esa simetría es montañesina. Ese Claro, naturalismo lógico. de eje montañesino. Yo veo la Macarena. La Macarena, una clave del éxito de la imagen es la asimetría tan Exactamente. marcada. Claro, que la es. simetría tan Pero marcada. que no la tiene ninguna. Es Ninguna, única. ninguna, no la tiene ninguna. Las Ninguna. imágenes de Eso es lo Montañés, importante que Mesa hay que y demás destacar. suelen ser simétricas. Salvo la ¿A quién del le salió Sagrario. eso tan Exacto. claro? Perdona, Juan, no la tiene ninguna salvo la del Sagrario. Salvo la del que sí la Sagrario. tiene. Bueno, Claro. el escenario es una perspectiva de un relieve, ¿eh? Sí, Vamos a bueno, ver, cuidado, bueno, ¿eh? sí. ¿Tú sabes la dificultad que cuesta trabajar una cara en esta posición para meter las uvias? ¿Tú sabes el trabajo que cuesta hacer eso? Es que los historiadores nunca os ponéis en el pellejo del que labra, ¿eh? Yo me pongo en el pellejo del que labra y entiendo la huella de la uvia. Igual que ustedes podían entender la huella de la escritura. Yo entiendo la huella de la uvia. Y eso es una dificultad excelente. Estoy y además contigo. tiene un punto de vista privilegiado, porque lo que está haciendo una escena en relieve donde el eje Z se reduce enormemente. Tiene que ser una escena en relieve, vista desde un punto de vista privilegiado. Mira, no perdona, es una obra perdona. para que se mueva. Mira, ahí sí hay. No tan exagerado, no tan cosas- hay acentuado cosas de como la 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 Macarena. Virgen de la Fe de Écija. Ahí sí, para exacto, contextualizar. pero la Sepa- nariz se dobla igual, la boca Bueno, en eso de que se el dobla igual. sentido contrario. Esto no es tan largo, ¿eh? No, eso no es tan largo, eso es una pero característica sí que- se desvía el eje de la nariz, que en Montserrat no. Por cierto, Montserrat es una imagen maravillosa. Totalmente. Todo hay que decirlo. Claro. Una imagen de primerísimo nivel Y maravillosa. las obras se nos desvían cuando tallamos, ¿eh? Claro. Yo, Andrés, creo No que somos esta es matemáticos. una obra hecha a limón entre Pedro Roldán, que contrata, y el oficial desconocido que ha hecho la ¿La Macarena. Virgen de la Esperanza o la Virgen de la Fe? Efectiva. No, esa, digo boca esta, no tiene, esta, esa esta. boca no tiene nada que ver con la boca de la Macarena por dentro, ¿eh? Eso no quiere decir nada. No, Pero ya. Bueno, Pero yo creo que quiere esta- decir, Juan, hay que tener en cuenta todos los Yo detalles. siempre hago los interiores de la boca de la misma manera. Mi maestro lo hacía de la misma manera, Castillo lo hacía de la misma manera, tallaba los dientes desde fuera. Y Montañés de la misma manera, y Mesa de la misma manera, y Roldán. Pues entonces eso es un elemento a tener en cuenta. Igual que hay un elemento a tener en cuenta es por qué vía de abordaje se introducen los ojos de cristal. Si es por vía coronal o es por vía mascarilla. Hay veces que la mascarilla solamente sirve de ensamble y otras veces sirve de vía de abordaje. Pero eso hay que estudiarlo para que se pueda decir de verdad si sirvió para una cosa o para otra. Pero eso hay que hacerlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hay que asuntar. Yo es Hay que creo, seguir trabajando Juan, sobre yo los es que creo que la objetos, hay que Virgen, estudiarlo. más allá, Sí, perdonadme una Sí. cosa, los ojos de cristal se le ponen en 1881. exacto, por es vía que más coronal. allá de eso, Pues sí, Romanov. y lo dirige Virgilio Matoni. Romanov. exacto, Y es que lo yo pondría creo, Pizarro, me Y imagino. lo pone Pizarro. yo es que creo que Y más además allá, creo que tenían allí un elenco de testigos que tenían que estar allí presentes para ver cómo se hacía sí. esa Sí, obra. sí, claro, Sí. más allá de estas pequeñas modificaciones que son, por un lado las manos, Sí. por otro lado los ojos y la pequeña policromía, el pequeño repinte que tiene, insisto, que la Virgen está tremendamente original y que por lo tanto sí, pero- nos permite, Nada más que hay una capa, pero si hay una capa, pues puede ser también una capa que se hiciera de nuevo completamente. claro, Vamos pero a ver. eso sí nos Yo te digo que permite- eso A ver. se ha hecho más de una vez, que A se han ver, dejado las estoy- obras en madera, se le han dado a pareja otra vez y se le ha dado policromía. Y seguramente será blanco de plomo, como el blanco de plomo era uno de los blanqueadores más antiguos que se han utilizado toda la vida. pero algún resto probablemente de la policromía anterior Puede que no, hubiera Jesús. quedado. Puede que no, Estoy porque el artista lo que hace es completamente- dejar en madera. Jesús, Claro, estoy dime. completamente de acuerdo con Juan. Eso lo hemos hecho de en veces que así. la Virgen necesita un estudio completo. Claro, Porque evidentemente. el que tiene fue bueno en su momento, pero han pasado 50 años. Joder. Y hay otras técnicas. 50 Y hay años. otro, o más. Porque se restauró en 78. el 78. Sí, sí, sí. 78 hace 32 y 25. 50. Pues hace Pues hace 50 y tantos años. 47. ¿No? yo 42 y siempre- 25. No da igual. Yo El sí- caso que sí. lo- Son que 50 y tantos. La información que hay es la que hay, no hay más. Pero esa y es la ahora pregunta. todos nos basamos en lo Claro. que vemos, en lo que sentimos, en la percepción que tenemos. Las percepciones son engañosas, las percepciones nos llevan a hacer asimilaciones, nuestro cerebro funciona por patrones. Es decir, yo por eso no me fío de lo que veo, yo por eso utilizo programas para que esos sean los programas que me comparen. Y lo único que puedo decir es lo que esos programas dan como resultado. Se acabó. ¿eh? ¿Y eso quiere decir que demostremos algo? No demostramos nada. Quiere decir que seguimos en la misma duda que teníamos. Es decir, que la Virgen perfectamente se podía haber originado en el taller de Rodin
o perfectamente podía haber sido transformada y no haber dejado huella esas transformaciones, porque muchas veces lo que se hacía era dejar en madera, porque al artista le costaba menos trabajo reelaborar todo partiendo de la madera. Y se metían en serrín húmedo, se le quitaba el aparejo, se daba un aparejo nuevo, se policromaba otra vez, y ahora llega tú 300 años después y encuentras una sola estratigrafía. ¿Eso significa qué? De todos modos, yo pienso... Eso hay que datarlo, ¿eh? Romano. Sí, Y no sí. se puede datar porque lo que es orgánico son las colas. Carbono 14 a las colas, con la contaminación que tiene, no se puede hacer. Carbono 14 a la madera, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer carbono 14 a la madera? Porque las desviaciones del estudio radiocarbónico, hay veces que te puede dar una desviación de 800 o 700 años. Vamos a ver, entonces no vale no vale una para la cosa del madera. siglo XV, Jesús Romanov. ni del siglo XVI, No vale. ni nada de eso. Vamos. Vamos a ver, limitado. en los archivos normalmente de las hermandades las noticias son muy parcas, pero sí que es verdad que cuando hay una intervención de importancia a una imagen, eso se suele dejar costado. Por ejemplo, en las glorias, que eso en el archivo de mi hermandad de Rosario de Santa Catalina se ve, o Juan Martínez, alcalde, lo estudio los otros, los procesos o tú lo estudiaste con la enfermera, los procesos, por ejemplo, de variación de la imagen de talla a candelero o para poderse vestir se tienen. Incluso, Moderno, ¿eh? ¿qué? Antes de extinguirse los gremios, ni uno, ¿eh? Yo lo tengo en mío. Porque Yo tengo en el obras Rosario- antiguas, cuando se firmaba un acta notarial de contratación, era de cuando se contrataba una obra nueva. Ninguna remodelación se hacía por contrato. Sí, pero vamos a ver, yo lo tengo en el archivo. Pues mire usted, yo lo tengo en Pero el no, archivo. ¿de qué época es? Pues esta es de, creo recordar, que de 1765. Pues ya en no hay 1765... gremio y ya entonces había una libertad para hacer transformaciones, igual que Astorga se permitió el lujo de transformar Pero, muchísimas Sí, sí, cosas. pero a lo que voy, en ese año... constan, y constan. A ver, Cosas del 18... A ver, lo que ha dicho sí Y a veces, tenemos. y a veces Ya, constan Astorga. dentro, ¿eh? Pero- A veces pero constan lo de la dentro, no fuera. transformación- Por favor, a partir de Me he perdido. Astorga ya es otra historia. Claro. Mire, Pero estoy hablando de antes, del sí, 18. sí. Astorga transforma muchas cosas y Muchas. deja constancia y se sabe. También respeta otras Sí. y también se sabe. Sí. Carlos González Eyrí en el siglo XIX va a restaurar al Gran Poder y a Pasión y no se aprecian cambios. No. Es decir, que todos los antiguos no llegaban y te transformaban. Exactamente, claro, pero a lo que claro. voy... Ahora, cuando metían la cubia, la metían. Pero eso Vale, no se solía pero- decir en un contrato. No. Pero en las No. actas... Nos quedamos sin Una tiempo. imagen, Un momento, pero en las actas... Efectivamente. Pablo, un momento. En un Venga. Había una cosa... En las actas... Voy a decir una cosa al final, ¿eh? Vale, en pero, las- pero que nos tenemos que ir ya a la segunda parte. Venga, Espera, venga. déjame hablar, curro. En las actas normalmente... Es que me están diciendo que te nos tenemos calles. que ir. En las actas normalmente Voy a decir una cosa lo al que final. se solía dejar constancia de lo que se hacía. Y además constancia, cuando era una cosa profunda, además hay una cosa que decía que era dejarla en un estado de hermosura. Y en ese estado de hermosura era Ya básicamente está. cargársela Vale. y poner otra cosa. Espera, entonces Se se retornó, solía se dejar, remodeló, no, dice. se solía dejar constancia de lo que se había hecho. Si era un cambio de ojo, si era algún cambio de cuerpo, o sea, ese tipo de cosas, eso lo estudió bastante Martín Alcalde, se ve. Venga. José María, Yo tengo... después de la publicidad, Venga, Anda. venga. ¿Vale? Ahí dejo con la enigma. profesor, un placer. Nada. Muchísimas ¿Tú gracias. sabes lo que decía Astorga? De Se le verdad, cambiaron los ojos porque estaban sucios e incapaces de servir. Sí, solo por Pero Pues- dice dentro de la cabeza de la Sí. imagen. De verdad. Y si Sí, no se sí. quema, no lo encontramos el papel. Sí. Para mí ha sido un placer y para este equipo que hayas estado hoy aquí con nosotros. Encantado. Creo que se ha generado un debate artístico e histórico que es poco habitual en los programas de televisión. Totalmente. Y aquí tenemos un debate cultural que yo al menos nunca había visto. Seguimos hablando de cultura, seguimos hablando de historia, de imaginería y hoy también ha sido gracias a ti. Así que ha sido un placer y nos vemos Muchísimas pronto. gracias a vosotros. Y yo creo que esto es creativo, esto es interesante, esto de compartir todo esto. Ahora, lo que yo siempre exijo es el principio de la razón suficiente. Se tiene que basar en ciencia, en una metodología rigurosa, que lo único que le aporta son los programas que tenemos hoy día para hacer identificación facial. Bien, muchísimas gracias, profesor. A la vuelta de publicidad, Escudero nos cuenta lo que iba a decir para concluir el tema de la Macarena. Miedo me da. Bueno, Dos. Concluyo yo, ¿eh? Ah, Faltaría más. perfecto. Dos. Yo- Después de publicidad os cuento dónde podéis conseguir el programa de mano oficial de 101. A la vuelta de publicidad vamos a conocer este librito donde se puede conseguir. También hablamos de la esperanza de Triana con Nacho Sánchez Rico. Quédate en 101 para llegar al cielo.
Bien, regresamos al último programa monográfico de escultura antes de la Semana Santa de Sevilla. Este es el último miércoles antes de que sea santo. Acaban ustedes de escuchar un perfecto debate muy completo con diferentes opiniones sobre la autoría de la Macarena y teníamos que rematar las atribuciones de nuestros compañeros. En unos instantes vamos a saludar al director artístico de La Esperanza de Triana y también historiador del arte, Nacho Sánchez Rico, para hablar de la autoría de también La Esperanza de Triana, de la Dolorosa de la calle Pureza, pero se nos habían quedado varias cosas en el aire. Andrés Luque me pedía concluir la autoría de la Virgen y Escudero me tenía que contar algo y yo también a toda la audiencia. Empiezas tú. Bueno, yo lo que tengo que decir es que tengo el íntimo convencimiento, 100%, de que dentro de la Virgen se guarda la clave, el secreto de pienso. Y creo que si se somete a una restauración importante, como pueda acontecer ahora o más adelante, es posible que dé mucho fruto. ¿Por qué crees que dentro de la... Un convencimiento, un pálpito que yo tengo. Un pálpito sin prueba, ¿seguro? Seguro. ¿No sabes más de lo que estás contando? Un pálpito que yo tengo. Me tengo la cosa de que si a la Virgen, como ha dicho Andrés, se la somete a una restauración integral y se le hace más pruebas, como dijo el profesor Miñarro, yo estoy seguro que la Virgen va a hablar. A ver, hay muchas imágenes de la segunda mitad del 17, sobre todo las del último tercio del 17, que tienen la firma, tanto de Pedro Roldán como de otros escultores de la época, la firma a lápiz, en la madera. Sí, señor. Y sobre la firma ensamblan para que se vea si eso se ha levantado o no y por lo tanto que se sepa que la firma es original. Exacto. Y yo no sé la Virgen porque no se ha visto. Sí es cierto, y yo quiero insistir en ello, en que después de los últimos acontecimientos, del estado que presenta, el color como está, pues las señales que está dando la imagen, es necesaria una intervención a fondo y donde se apliquen pues todo, pues toda la tecnología que hay hoy día para el conocimiento de una imagen. Como muy bien ha dicho Juan Manuel Miñarro, pues haciéndole radiografías actuales, digitales, haciéndole un tag, que es básico, y que podamos tener toda la información. Y que gran error de muchas cofradías, y que esta información sea pública, transparente, que no empiecen con secretismo. Y un endoscopio. Y un endoscopio también podría ser. Vale, antes de que tú concluyas, le doy la bienvenida a Nacho Sánchez Rico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que estés aquí de nuevo con nosotros. Pues nada, yo no he escuchado, pero al hilo de lo que estás comentando, hace unos años apareció en el interior de la mascarilla de la Virgen de los Dolores de Lebrija, la firma de Diego Roldán. Hay una cosa que no sé si la habéis comentado, que las manos de las vírgenes de Diego Roldán, en concreto, por ejemplo, la Esperanza de la Yedra de Jerez, pues tienen bastante similitud con el modelado. Eso no quiere decir para nada que la Virgen sea de Diego Roldán, sino digo que participa de unos procesos de taller que pueden estar ahí en esa órbita. Estamos hablando de roldanescos, ¿no? Que yo creo que... ¿Tú también apuntas al círculo de Pedro Roldán? Sí, yo también apunto por ahí. Bueno, por lo menos por lo que yo conozco. Yo no soy experto en imaginería, vamos, no es mi campo, pero bueno, de lo que uno lee, se informa y demás, pues yo creo que sí que va por ahí. Bueno, Andrés, tú has sido asesor artístico de esta corporación, hermano. De esta forma, tú concluyes el gran misterio, ¿no? La gran pregunta, ¿no? ¿De quién es la Macarena? Yo sigo diciendo lo mismo que al principio, que no lo sé, que es una imagen anónima, que creo que la cronología marca el último tercio del siglo XVII, como muy bien han apuntado José María y Jesús, y que esto se basa pues, en esos elementos compositivos con el desplazamiento de los ejes horizontales, es decir, la caída de uno de los ojos, el movimiento contrario de la nariz y el de la boca opuesto al movimiento de los ojos. Eso solo lo hemos visto en Pedro Roldán. Y en concreto en la Virgen del retablo de los vizcaínos de un modo muy claro y en la fe de Écija se ve también. Muchísimo, aunque de un modo más leve. Lo que sí quisiera destacar es que yo en la imagen pues aprecio un sentido de la monumentalidad y un sentido de la belleza muy acusado. Y que esto, pues, la van a dotar de una impronta que la hace especial, ¿no? Que la hace muy distinta a otras muchas imágenes. Ese misterio, ¿no? De si sonríe o llora, siempre quedará ahí. No, eso no es ningún misterio. Si el escultor desplaza el eje horizontal, que es la boca, te cuenta que esto es un eje, tiene 2 puntos. Lo desplaza, pues fíjate bien, mira. Así está serio, así ríe, así llora. Luego, si la ponemos así, pues por un lado ríe, por el otro llora. Exacto. Pero es un movimiento que ha hecho compositivo y en el manejo de la jubia al escultor para darle vida a la cara. Esto es muy roldanesco
Esto se ve mucho en Pedro Roldán y en sus seguidores. Y esos sí son elementos morfológicos claros, que a lo mejor no nos dan el autor concreto, claro, pero que sí nos permiten hablar desde Pedro Roldán hasta sus seguidores en un par de generaciones. Insisto, descartando a Luisa Roldán, que trabaja de otro modo. Yo no creo que sea obra de Luisa Roldán de ninguna manera. Para nada. Y lo han descartado los expertos y las expertas en Luisa Roldán. Y cuando se bajó la Virgen en noviembre para cambiarla, estuvo Catherine Hall van der Elsen, que es la máxima especialista. Que lo ha negado. Y lo negó. Lo ha negado también. Rotundamente. Sí. Bueno, pero hemos coincidido en que la Virgen puede llegar en el último tercio del 17, ¿no? Sí. Y que no es de la Roldana. Efectivamente. Toda la mesa de forma unánime ha coincidido en estos dos datos. Sí, sí, y en el modelo de Pedro Roldán también coinciden. Y la Catherine Hall van der Elsen. Bueno, pero, no, hombre, Miñarro no. No, Miñarro no lo ha negado tampoco. Ah, no lo ha negado. Miñarro no lo ha negado. Miñarro lo que dice es que está trabajando. Vale. Oye, pero esto ya es mucha información, ¿no? Claro. Hombre, a ver, por de favor, yo quiero decir para concluir que a mí todos estos trabajos que hace Juan Manuel Miñarro me parecen sumamente interesantes. Lo son. Que nos dan que pensar y que impiden que nos anquilosemos en una sola, que nos obligan a pensar y pensar y pensar, porque no está resuelto el tema. Como no lo está, ojo, en el 98% de las dolorosas barrocas sevillanas. Sí, pero que son anónimas y no sabemos quién la ha hecho. No, pero en las últimas imágenes que hemos analizado de forma anónima, la Virgen del Valle, Montserrat, la Virgen de la Victoria, ahí no había pistas. Ahí no había hipótesis. Aquí sí. ¿Cómo que no? Claro que había hipótesis. No, pero yo os preguntaba por un escultor, por un autor, un nombre y no me disteis ninguno. Aquí sí. ¿Por qué aquí sí y en los otros no? Si hemos dado nombres, Montserrat, hablamos de Montañés y de Mesa. Sí, pero en la Virgen del Valle y en la Virgen de la Victoria no. Se habló de Mesa y se habló de un imitador de Mesa. En la Virgen... en la Virgen de la Victoria lo que en la Virgen de la Victoria era más antigua de lo que se dice. Lo que dijimos que era más antigua de lo que se dice. Sí. Y dijimos que estaba en un modelo intermedio entre Rosario de Montesión y la Virgen de Montserrat. Totalmente. Y que había un modelo manierista evolucionado ya con los principios naturalistas y que se veía la carnosidad. La Virgen de la Palma tampoco. ¿Te acuerdas? La Virgen de la Palma no, ahí no dimos datos. Claro. No dimos datos. Como ahora vamos a hablar de la Virgen de la Esperanza, otra imagen bellísima, de la que también tenemos un punto de partida que no sabemos exacto. Eso es. Pero antes de hablar de la Esperanza de Triana, muy importante, os quiero regalar el libro de mano de 101. Muchas gracias. Edita un año más esta casa. Pero Curro, perdóname que acabe, hombre. Que no habías acabado. Que es bellísima. ¿Qué quiere que te diga? Claro. Macareno, ¿qué te voy a decir? Claro. Pues lo mismo que te vamos a decir después de la Esperanza de Triana, que es bellísima. Totalmente de acuerdo. Que es una imagen que impacta y que es un icono de Sevilla universal. Yo he disfrutado muchísimo editando estas colas. Estas imágenes yo las he seleccionado, las he editado y he disfrutado muchísimo, Andrés. Mira, aquí sí que estamos todos los macarenos de acuerdo. Hombre, pues claro. Aquí sí que no hay ni tendencias, ni modas, ni estilos, ni nada. Aquí estamos todos de acuerdo. La única que pone a los macarenos de acuerdo. Efectivamente. Muy bien. El libro de mano de 101 que lo pueden conseguir ya en los siguientes establecimientos. En los Mesones El Serranito, concretamente en la calle Antonia Díaz, en Ideal Audición en la calle San Pablo, también en el CEU del mismo nombre, en el CEU San Pablo en Bormujo, en Visión Martínez, en El Horno La Parra, en Supermercados Más, en Face Visión, en el Hotel Querencia, que es donde esta casa hace sus retransmisiones, en la Avenida de la Constitución y también en Matacandela, tu taberna cofrade de referencia. Bien, comenzamos ahora a hablar de la Esperanza de Triana con Nacho Sánchez Rico, asesor artístico de esta corporación, historiador, profesor, y tenemos que partir, no nos vamos a ir todavía al siglo XVIII, nos vamos a ir al año 2022, ¿verdad? Con una serie de análisis, de pruebas, de radiologías que se realizan a la Esperanza de Triana y nos dan nuevos datos que desmontan muchas teorías hasta la fecha, incluidas algunas tuyas, y que evidentemente nos dan muchísima luz del origen de la Esperanza de Triana en esas pruebas previas a la restauración de la Virgen en el año 2022. Comenzamos ahí y luego analizaremos todas las etapas y la evolución que ha tenido la Virgen. Adelante. No, ahora mismo lo acabáis de comentar, ¿no? Las pruebas a las que se debe someter la imagen pues son las que se le han hecho a la Esperanza, ¿no? Primero se le hicieron unos métodos físicos de examen que se aprovechó pues el confinamiento para hacerlo. Ahí fue cuando se aprovechó para llevar a la Virgen a una clínica y hacerle pues un TAC, que es una tomografía axial computerizada. Se le hicieron también endoscopias, también se le hizo un análisis por luz transmitida y por iluminación transversal, ultravioleta, y bueno, y después también ya se le hizo un estudio analítico. En esa fase se tomaron muestras de las partes no visibles, es decir, pues detrás de las orejas, en la espalda, en la nuca, en las muñecas, es decir, elementos no visibles. La cata de la policromía frontal
no se pudo hacer hasta que no se empezó la intervención, evidentemente, porque es una cata destructiva, aunque es una pequeña parte lo que se destruye, pero claro, evidentemente no le podías hacer ese daño a la imagen. Así que eso es el proceso previo a la restauración. Estamos hablando casi 2 años antes de intervenirse la imagen. Es cuando ya con todo este resultado de estos datos, pues es con lo que se va a comenzar esa intervención. Una pregunta, este es el proceso al que hacía alusión Miñarro y pedía para la Macarena, ¿no? Un proceso similar. Yo no lo he escuchado pero será algo parecido. Bueno, entonces no debe ser tan difícil, ¿no? Si le ha hecho la Esperanza de Triana. No, lo hacen hoy día todas las hermandades. Lo que pasa es que la Esperanza Macarena hace tiempo que no se interviene. Claro. ¿Te parece que va a ser? Había estos avances. ¿Te parece que ese momento está cerca, Parece ser que la próxima Junta de Gobierno finalmente intervenga a la imagen y decida que un restaurador la intervenga. Continúa. Bueno, en esa fase de estudio analítico, que es el siguiente proceso, que hablamos de esas catas que se extraen de la imagen, pues también hay un proceso de análisis que se manda a un laboratorio. Por cierto, el laboratorio era el Arco Química SL, está en Madrid, que se dedica a ese tipo de estudios sobre las imágenes. Entonces, una vez ya pues llevado ese tipo de pruebas, pues ya van arrojando resultados, ¿no? Lo que es curioso que, bueno, el resultado trasero es diferente al resultado de la mascarilla frontal. Claro. Detrás de las orejas hay alguna cata del 17. Sí, detrás de las orejas. Eso no quiere decir que la imagen sea del 17. Lo que pasa es que es muy probable que a la imagen le sustituyen la mascarilla pues a finales del 18, principios del 19, que es la cronología que da la cata de policromía que se le hace debajo de la mejilla derecha, debajo de una lágrima. Es donde se aprovechó para hacer esa cata destructiva para poder analizar las capas de policromía que había ahí. Había 4. Las 4 se corresponden, la más antigua, que es como estoy hablando, pues por los tipos de pigmentos que tiene y demás, que es una, bueno, la voy a leer porque es más fácil así. Es una preparación de yeso fino y cola animal con pigmentos que se utilizaban en la segunda mitad del 18, principios del 19. Eso es lo que otorga la cata más antigua que aparece en la parte frontal de la imagen. Sobre esa hay una capa de finales del 19, por el tipo de pigmentos y demás, y después hay otras 2 contemporáneas, es decir, del siglo XX. Curiosamente, la de Castillo no está. Las que están ahí son pues la de Ordóñez probablemente y la que presenta a la Virgen en la actualidad, es decir, la de Luis Álvarez Duarte. ¿Por qué no está la de Castillo? Pues porque Castillo realmente no policromó a la imagen. Castillo seguramente hizo una pátina muy densa, en la cual pudo corregir algunas cosas que, por ejemplo, el movimiento de el arco de las cejas, que lo transforma un poco. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque en el informe de Luis, de esa restauración, ya habla de que él elimina esa policromía, de que era muy frágil, de que casi no era una policromía y que a él se le va la policromía al limpiar a la imagen. Pero aparte eso lo comprobamos porque si utilizó el mismo proceso con el Cristo, que se restauraron coetáneamente, tanto la imagen de la Virgen como el Cristo, cuando Miñarro restauró el Cristo le ocurrió exactamente igual. El Cristo no lo había repolicromado Luis simplemente había añadido más pátinas y ese barniz oleoso que él solía poner encima, que es el que provocó el ennegrecimiento tanto del Cristo como del de la Virgen. Cuando él va a limpiar la policromía se encuentra ese problema. Claro, a día de hoy, y aparte que él es una persona que es restaurador de profesión, que maneja unas técnicas, pues claro, es capaz de no remover eso y de que no se le vaya, pero que realmente lo que presentaba no era una policromía de Castillo, sino que eso estaba sobre la policromía de Gutiérrez Cano. De hecho, en las manos, como estaba más removida por el tema de los besamanos del Cristo, pues ahí casi tuvo que reconstruir esa pátina sobre el original de Gutiérrez Cano. En el rostro no, en el rostro simplemente lo que tuvo que hacer es tratar de mantener un nivel de suciedad, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, para que no se moviera, simplemente fuera una limpieza o media limpieza y no se removiera ese efecto. ¿Por qué? Porque claro, si hubiera descubierto al Cristo de Gutiérrez Cano, pues no hubieran aparecido, que sí la documentó, la ceja en otra posición, es decir, la ceja no tiene nada que ver con la que presenta actualmente el Cristo, y bueno, y de aparte pues aparecer una imagen que no es realmente a la que han venerado los hermanos desde hace pues casi 100 años, ¿no? Entonces por eso es por lo que se tomó esa decisión de no ir hacia él o la policromía de Gutiérrez. Bien. Sí. Una pregunta, Nacho. Si no he entendido mal, estas catas lo que vienen a demostrar la secuencia material que tú mismo ya habías mostrado a través de fotografías.
Sí, bueno, curiosamente coincidió, porque yo, bueno, coincide con cosas de las que ya había comentado, pero también con otras no, porque, por ejemplo, el informe de Luis, pues claro, él quizás no pudo interpretar bien, a la Virgen se le hicieron radiografías en el 89, cómo se pudieran hacer en esas fechas, ¿no? Y Luis quizás esas radiografías no supo interpretarlas bien y pensó que la mascarilla estaba dividida en dos mitades, cosa que no es cierta, es decir, que tenía un corte transversal. Es lo que él dice en el informe. Ese corte no existe, la mascarilla es completa. Podemos comenzar Muy ya... raro, un corte transversal. Sí, pero eso ponía el informe. ¿Podemos comenzar ya a analizar las etapas materiales de la Virgen o hay algo más que comentar? Bueno, de estas podríamos conclusiones? comentar algo más. Bueno, por ejemplo, cosas que se documentan también en esta historia, pues que eso es de lo poco que sabíamos, que las caderas se le habían puesto nuevas. Pues sí, es cierto, las caderas se las añade Gumersindo para reforzar el cuerpo, porque una vez documentado esto, una de las cosas que hizo Manzano fue descubrir la espalda de la imagen, que está completamente carbonizada. Y además estaba muy frágil el cuerpo. De hecho, las caderas eran las que daban un refuerzo a esa imagen que había sufrido ese incendio fortuito en 1898, que la restaura Gumersindo, ¿no? Como todos sabemos. Aunque hubo un examen previo de otro escultor, de Pizarro, es el que examinó a la Virgen, aunque finalmente quien la restaura es Gumersindo. Evidentemente, estamos hablando de un incendio. No sabemos, porque claro, eso no se puede documentar, porque habría que levantar las policromías para saber, habría que levantar 3 capas de policromía para saber qué pasó en el incendio. Pero, pues evidentemente, sería bastante dañino, ¿no? Para la imagen. Está claro. Bien. Lo que pasa es que yo antes justificaba, hablando de eso, con lo que os he comentado de Luis, como el tercio superior es el que parece ser, que claro, que tenía un ensamble, pues yo pensé siempre, o así lo manifesté cuando he hablado alguna vez de la imagen, que esa parte se había a lo mejor podido añadir nueva. Es decir, nariz, párpado y demás, pues resulta que no. Eso forma parte de la aparte, la cata está por encima de ese supuesto corte, que además no existe, vamos, porque con el TAE y todo esto se demuestra que no existe ese corte. A mí nunca me ha parecido nuevo. No, yo siempre he visto la continuidad formal. Sí, hay ciertas, pero es verdad que donde más cambios se aprecian es del incendio a la siguiente Claro, fase. porque el incendio... Ya después el modelado es bastante claro, lo que sí hay cambios de policromía muy evidentes. Claro, pero... es que un incendio es un incendio. Y es que vamos a llegar ahora al incendio. Vale, en unos instantes vamos a llegar al incendio. Como antes he preguntado, para ti, ¿de quién es la esperanza de Triana? Anónima, finales del 18, es una imagen que ya no es barroca, ya está entrando en otro proceso. Bueno, hay gente que lo diría tardo-barroca, pero bueno, yo hablaría más bien, pues estamos ya en ese periodo en el cual... Bueno, Sevilla es que es muy imprecisa en eso, porque no es ni neoclásica ni es... Pero bueno, está ahí. Para crear el mapa mental en nuestra audiencia, ¿cuáles van a ser las etapas de la historia material que vamos a repasar a continuación? Pues 4 fundamentalmente. Sí, ¿qué serían? Pues intervención de Gumersindo, la intervención de Ordóñez, intervención de Castillo y la intervención de Duarte. Pero antes de esas 4 intervenciones vamos a ver una de las primeras fotografías que tenemos de la esperanza de Triana, donde parte el origen de la Virgen, de su historia material, y evidentemente aquí se disparan las teorías. No, no se disparan. Depende. No se disparan. ¿No? Yo veo 2 posibilidades nada más. Mira. ¿Dos posibilidades? ¿Petroni o Astorga? No, déjate Petroni y Astorga. Vamos por partes. Vamos a empezar del análisis. Quizá porque no hablamos antes incluso de entrar en esto de la historia de la imagen. Vale. Exacto, hay que hablar de eso. Ahí va yo, mira. El Nacho, estado de la cuestión. Antes de intervenciones. Claro, nada. mira. Claro, ¿Cuál es la primera referencia que hay en la Hermandad de una Dolorosa? O bueno, o de una imagen de vestir de candelero. Pues mira, en el primer tercio del 17 hay 2 documentos que nos están indicando que ya existe una imagen de candelero para vestir, porque tenemos documentado un manto, que es de 1633, y una corona de 1643. Además, la corona, curiosamente, se hace con la plata de la anterior, es decir, que ya había una imagen mariana. La hermandad nuestra sabemos que es penitencial con anterioridad a 1565, porque claro, participa en la lista de Sigüenza. La lista de Sigüenza, además, vamos justo delante de la O. Si mal no recuerdo, la O tiene reglas de 1565. Es decir, nosotros tendremos unas reglas penitenciales justo antes de la O. Es decir, que ya ahí hay un hecho de una hermandad penitencial. Eso no quiere decir que haya una imagen mariana de la esperanza, pero puede haberla. Pero evidentemente, esa es la secuencia, ¿no? A partir de ahí ya sabemos
que existe ese título de esperanza, que la hermandad es penitencial. Ahora, que hay imagen, que no hay imagen, eso no sabemos porque no tenemos ningún documento. La primera referencia a una imagen mariana, lo que he dicho, el manto y la corona. Bien. Y en cuanto a fotografía, déjame analizar esta imagen, hombre. Mira, esta imagen nos da dos posibilidades. Bien. Una, el modo de tallar la boca pequeñita, semiabierta pero muy poquito, y los dientes tan finos, pueden concordar con una imagen tardobarroca, como ha dicho Nacho, de finales del siglo XVIII. Perfectísimamente. Sin embargo, la belleza de la Virgen, hay una depuración en belleza tremenda. Es una imagen exquisita en belleza. Eso es más propio de principios del XIX. Exacto. Luego, ahí estamos en una definición formal entre finales del XVIII y principios del XIX. Autor, no lo sabemos. Claro, la cronología de la imagen, es decir, la fecha que hay hasta la fecha, es la de Félix González de León, que es la que data la imagen en 1816, que coincide con la apertura de la capilla. Es decir, la hermandad está enfrascada en el último tercio del XVIII en construir una capilla propia, porque debido al terremoto de Lisboa tuvo que tener montones de mudanzas por templos de Triana. Entonces invierte en construir una capilla y cuando se abre la capilla parece ser que se remoza todo el conjunto de imágenes titulares. Y eso lo pone en la órbita de Juan de Astorga, por cronología y por belleza en la imagen. Pero, insisto, estamos analizando fotografías antiguas, que no tenemos más datos. Y aparte, ¿cómo son las fotografías antiguas? Está bellísima. Pero Romanov, es bellísima. Romanov la asocia con Petroni. Mira, la Virgen, ya Bermejo recoge que es ya Bermejo la adjudica a Juan de Astorga y es una cosa que siempre se ha tenido asociada a él. En los últimos años, pues yo me he dedicado a estudiar la obra de Juan Bautista Petroni y a mirar bastante y a recopilar, a hacer bastante trabajo de campo sobre él, ¿no? Que la verdad que tengo bastantes cosas publicadas. Yo recuerdo hace muchos años cuando vi la Virgen de la Esperanza de Triana en el palio, esa foto, cuando yo vi esa foto, recuerdo que lo primero que pensé era que me recordaba mucho a la Virgen del Rosario de la iglesia de San Vicente. Eso yo no le eché nunca más cuenta, hasta que un buen día empiezo a mirar fotografías hace varios años y empiezo a ver cómo hay una serie de rasgos de Petroni que se repiten en la Virgen de la Esperanza de Triana. Por ejemplo, en primer lugar, la boca. La boca, si tú la comparas con otras dolorosas de Petroni, hay una que es bastante clara, de tamaño académico, que se encuentra en el convento de Santa María la Real de Bormujo, que es bastante parecida, que esa es suya. Y hay otra, la de Espera, creo recordar. La Esperanza de Espera tiene un perfil muy similar. Muy similar. Lo que pasa es que mira hacia arriba, pero si pones la fotografía en la misma postura que la Esperanza, el modelado, que es curioso. Parece de Petroni también. Ten cuidado, no tenemos. Pero también anda ahí. Pero esta, por ejemplo, sí es de Petroni, la que yo digo del convento de Santa María la Real. De hecho, hay otra cosa que también sabemos. El Cristo de Petroni tuvo que trabajar para la Hermandad de la Esperanza de Triana, que coincide en la época con lo que es la renovación estética de la hermandad, porque el Cristo de la Humildad y Paciencia, a todas luces, es una obra suya. Además, hay un grafismo muy de Petroni que es el siguiente: la barba es bífida. Siempre las barbas de los Cristos son bífidas y de sus santos, pero después la mete hacia adentro, hace un giro así, un rizo helicoidal. Eso lo va a tener este Cristo y lo tiene muchas de las obras de Petroni. Después veis la boca carnosa, la caída de los ojos, no vemos la policromía, pero sí que es verdad que se ve que era una policromía a pulimento, el cuello de tambor. Puede ser pulimentada, sí. ¿Te da esa impresión? Da esa impresión. Sí. Entonces, cuando la comparas, en primer lugar... Curiosamente, independientemente de lo que estás hablando de la policromía, curiosamente la intervención de Ordóñez se provoca porque la gente echa de menos la policromía trigueña de la imagen. Eso lo documenta Pérez Porto, que lo publica en un libro en 1908, lo del tema de la policromía, que la Virgen estaba muy pálida cuando ¿Y qué quiere decir con trigueña? De un color más... tostadito. Claro, que seguramente sería la oxidación de los barnices, claro. Pero que curiosamente la intervención de Ordóñez se provoca por un descontento con la policromía de Gumersindo. Exactamente. Entonces, por favor, otro detalle que nunca se comenta cuando se habla de Juan de Astorga, con esto no digo que sea la Virgen de Astorga, pero nunca se comenta que pone en al menos una mano todos los dedos en paralelo. Sí. No en tenedor. En tenedor no, porque no son arcaicos, pero en paralelo. Y fijaros porque la Virgen tiene las dos manos al modo de Juan de Astorga.
Con esto no digo que sea, lo que sí digo es que la pena es que esas manos también se pierden en el incendio. Eso es lo primero que se pierde. Porque las manos que presenta la Virgen de Ordóñez son diferentes. Vale, Escudero, tú cierras. Y es lo que provoca también el cambio de manos por parte de Castillo. Pero para que quede claro, esta es la primera constancia fotográfica de la Esperanza de Triana. Claro, perfecto, bien. Sí. El origen. Falta una que partimos de una imagen de primer nivel de su época. Perfecto. Una imagen muy representativa del momento. ¿Qué más podemos decir antes del incendio? Yo creo que efectivamente es una imagen de final del 18, las dos primeras décadas del 19, que no es de Juan de Astorga, pues tiene una característica esta imagen, que es una cara un poco redonda, carnosa, que no son típicas de las caras de Juan de Astorga, que suelen ser más estilizadas. Entonces, hay un escultor que fue amigo, compadre de Juan de Astorga, que se formó con él en el taller de Cristóbal Ramos, que es Cesario Ramos, y hace unos cuantos años la Virgen de los Dolores en su soledad de Villaverde del Río se documentó perfectamente como obra de Cesario Ramos. Entonces, esa imagen muestra un gran parecido formal con esta imagen primitiva de la Esperanza de Triana. Hay una cosa que no... La única diferencia es que la Virgen de Villaverde tiene muy fruncido el pliegue del entrecejo. Pero si uno tapa ese pliegue del entrecejo de la Virgen de Villaverde del Río, pues es muy semejante, el mismo concepto, una cara redonda, carnosa, un poquito, como se suele decir, de luna, pero muy agraciada. Y muy estructural. Sí. La estructura está muy definida y es un elemento muy clásico, tremendamente clásico. Juan de Astorga es más romántico, aunque sí, bueno, hay una cosa, cuando observáis a la Virgen de perfil, la imagen no tiene carnosidad en las mejillas, completamente resbalada, plana. Cuando veáis, si ponen alguna foto de perfil os daréis cuenta de eso. Sí, lo que os iba a comentar una cosa al hilo de lo que estás diciendo de Astorga. Hay una cosa que siempre ha despistado, que es el tamaño. La Esperanza de Triana es una imagen muy grande. De hecho, aparte que a día de hoy mide creo que alrededor de unos 75, unos 76. Las imágenes de Astorga andan por el 1,50, 1,45... Las imágenes de Juan de Astorga son las más pequeñas que tenemos en la Semana Santa de Sevilla. También es verdad que las imágenes antiguas Sí, las han crecido, pero en este caso tiene un gran volumen de rostro. Sí. La imagen no es una imagen volumétrica. No es una imagen que domina el paso, es más que evidente. ¿Me permite que avance ya una pequeña sospecha? Yo soy de la opinión, creo que las radiografías permitirían comprobarlo, no lo he comprobado, con lo cual esto es subjetivo. Pero yo soy de la opinión de que las intervenciones sobre la Virgen de la Esperanza han sido remodelando, no retallando. Y que por lo tanto en una radiografía y debajo se vería esa misma Virgen. Claro, si es remodelando, tiene que ampliar. De ahí la amplitud de la talla y de los rasgos. Pero yo creo que esa imagen que hemos visto en la primera foto sería recuperable. Bien. A día de hoy. Nacho, hombre, ya, estamos hablando técnicamente, Nacho. Aquí hay una evolución en el tiempo y nos vamos hasta 1898 con esta restauración de Gumersindo Jiménez de Astorga, familiar de Juan de Astorga. ¿Qué ha variado? Sobrino nieto. Por eso varía. Pero efectivamente, me encanta, es que esto es al cielo. Sobrino nieto, ¿no? Efectivamente. Entonces, era sobrino nieto, ¿qué estamos viendo en pasado? ¿Qué evolución hay? Era el hijo del primer matrimonio de la mujer. Porque, esto no lo sabe nadie, eso lo encontrado yo los padrones. Gabriel de Astorga tuvo un hijo que se llamaba igual que Gabriel y era funcionario del ayuntamiento. Claro, lo que pasa es que esta restauración es muy profunda, porque esta restauración es después del incendio y el propio Gumersindo mira esa foto, que eso es Gumersindo. Recompone completamente la imagen. Y ya se reconoce a la Virgen. 1898. Ahí ya se reconoce la Virgen de ahora, pero también se reconoce la anterior. Sí, sobre todo el tercio inferior es lo que más se parece. Quizás hay cierto cambio un poco en los ojos, ¿no? En los ojos y en la ceja un poquito, ¿no? Y en las cejas, pero el tercio inferior es donde más parecido y la cara, como tú has dicho, yo no le diría refalada, pero sí, ese perfil recto. De volumetría. Ese perfil es una cosa que no indica algo como que no es Astorga, ¿no? Sí. El caso, aquí habéis metido una que no es. Esto es de la anterior etapa. Bien. Sí, es de la anterior etapa. Que es una foto. ¿Nos sirve para comparar? Sí, nos sirve un poco para compararlo. Bien, ¿qué podemos decir? El caso es el incendio. Claro, evidentemente hay un incendio, como no hay ningún tipo de informe. Lo único que sabemos es lo de las caderas, que sí hay una referencia que la pone para reforzar la imagen, pero no hay ninguna referencia a la restauración ni en qué consiste la restauración. El caso es que la imagen se repone al culto
y lo que aparece es esta imagen que estáis viendo aquí. Todas estas fotos, además, son fáciles de documentar por el ajuar de la imagen. Por eso, aparte, una de ellas está publicada en una revista en 1912, en la revista La Exposición, con lo cual la fotografía es anterior a 1912. Nacho, eso ya es Gumersindo. Sí, esto es Gumersindo. Esto es una buena foto porque permite muy... Mira, curiosamente esa foto tiene una historia muy graciosa. Esa foto la teníamos con poquísima calidad. Y un día, porque yo tenía mucha amistad con José Manuel Elena, el bordador, y un día registrando que estaban haciendo esto, le apareció esa foto, la original, y me la regaló. Con buena definición, claro. Sí, con buena definición. Y por eso pudimos un poco pues tener esa foto con cierta calidad. Esta foto es muy buena porque, insisto, se ve muy bien el paso de uno a otro. Claro, y sobre todo lo que vemos es que el modelado ya está allí. Lo que no están son los efectos de policromía que va a crear después Ordóñez. Sí, pero la Virgen se reconoce. Pero el modelado de la Virgen es perfectamente... Esta es la que publica la revista La Exposición en 1912. Con lo cual, pues ya es evidente que la intervención de Gumersindo le otorgó el modelado que conocemos. Nacho, pero es un remodelado, es decir, está encima. Exacto. Eso se ve muy bien aquí, está encima. Con lo cual, la Virgen original existe, está ahí, está debajo. Claro, lo que pasa es que todo es a base de estuco. Claro, todo a base de remodelado. De estuco. Pero aún así, ya os digo, bueno, la policromía de Gumersindo no la hemos podido ver, pero sí hemos podido ver, ahora lo explicaré, pues el 70% de la policromía de Ordóñez. Que eso es lo que nos llevó a hacer la cata, ahora os lo explicaré. Ese dato vamos a ver la de Ordóñez. Sí. ¿Esto ya es Ordóñez? No, esto sigue siendo Gumersindo. Lo que pasa es que esta foto tiene mucha más nitidez. Y entonces, porque también la hemos conseguido de un original, y entonces, pues claro, aquí está ya la Virgen que conocemos. Nacho, ¿no? y aquí es donde la gente se queja porque ve a la Virgen pálida. Claro, evidentemente, Gumersindo, pues... Pero a mí me sigue pareciendo bello, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Pareciendo muy bello. Por supuesto, pero que la gente se quejaba de la policromía. Claro, eso que ha dicho Romanov es clave para entender la próxima restauración, la de Ordóñez, que ya están viendo en pantalla, llegaría en 1913 porque... 12-13, porque se comienza en el 12 y se acaba en el 13. Porque los hermanos veían a la Virgen muy blanca, ¿no? Claro, Blanquita. ¿cómo constatamos eso? Porque eso podía ser por transmisión oral. Pues mira, Pérez Porto, en Historia de las Cofradías de 1908, recoge ese descontento que había con la policromía de la Esperanza. Entonces ya sabemos que existía ese descontento. Justo, pues, 3-4 años después, 1912-13, Ordóñez va a hacer esa intervención para modificar la policromía, que esto ya es Ordóñez. Sí, una pregunta clave, Nacho. Parece que aquí ya hay ojos de cristal. No, los ojos de cristal existen desde el primer momento. La primera imagen ya presenta ojos de cristal. Pero ahí en la foto no lo apreciábamos. Sí, pero la categoría de la foto. Ojos de cristal. Y aparte, la forma en que están fijados los ojos puede ser que fueran nuevos por parte de Gumersindo, pero los fija él. A ver, ojos de cristal se utilizan en la escultura andaluza y en la sevillana en concreto desde el siglo XVIII. Con lo cual, si partimos de esa cronología de la imagen, podrían incluso ser originales. Yo no creo que fueran originales, yo creo que en el incendio estallarían. Seguro. Vale. Entonces, y bueno, sí, eso es muy propio, seguramente claro. los ojos los podría... Vale, pero esto es especulación, esto ya no es realidad. Sí, vale, pero Nacho, es reflexión sobre el tema. Entonces, los ojos que estamos viendo aquí de cristal en la restauración de Ordóñez no serían los que tendrían la primera foto que hemos visto, sino de la restauración de Gumersindo. Claro, pero estamos especulando, porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Claro, estamos reflexionando sobre una posibilidad. Porque eso no lo sabemos, eso no se puede documentar con el tipo de pruebas que se le hacen a la imagen. Si hemos podido documentar el sistema de fijación, porque al hacerle la endoscopia... Y una pregunta consecuente a esta. ¿Los ojos actuales cuáles son? ¿Estos? Sí. Los ojos nunca se han modificado. Vale. Los ojos nunca se han modificado. Lo que estáis viendo es que la imagen está erguida. Es que la imagen se inclina en el año 36. Cuando se oculta en la guerra, la desmontan del candelero. Y al volverla a montar, le meten una cuña debajo de las caderas. Y entonces inclinan a la imagen, con lo cual ya la percepción de la imagen es completamente distinta. Pues ya la imagen interpela con el devoto. Claro, pero ¿Cómo somos en Sevilla? Le hemos metido cuñas a todas. A todas. A la que está abajo para ponerla arriba y a la que está arriba para ponerla abajo. Por eso que la posición de los ojos no es porque la haya variado, sino porque ha cambiado la posición del cuerpo de la imagen. Yo sé que esta pregunta debería haberla realizado un poquito antes, pero de la original que hemos visto en pantalla, ¿a esta qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Todo debajo? Todo debajo, ¿verdad? Todo debajo. Porque está, como muy bien hemos comentado, remodelada. Es decir, porque además es que queda policromía.
Claro. Es que quiero decir que Sí, como tú has la indicado policromía previamente al original inicio del queda. programa. Claro, Bien. por eso he dicho yo antes que es una utopía, porque nos echarían de Triana y de Sevilla. Es una utopía, pero sería recuperable Pero la veis, imagen de la fijaros primera en foto. esta foto. Sería recuperable. Claro, porque está remodelada encima, no retallada. No es recuperable la Virgen del Socorro de Juan de Mesa. Sí, pero porque también hay está que ver retallada. cómo quedó del incendio, ¿no? Bueno, por muy mal que quedara, por mucho que la afectara, no debe quedar carbonizada cuando se trabaja encima. ¿Algo con más de estuco. Ordóñez antes de pasar a la... Bueno, yo lo que voy a comentar, Bien, ¿no? ¿Qué es lo que hace Escudero y- Ordóñez? Vamos a ver. Hay que también, fruto del tiempo, Sevilla está viviendo, de hecho, cuando la imagen se restaura, ya está en proceso la edificación de la exposición iberoamericana, que por cierto Ordóñez hace bastantes piezas para la exposición iberoamericana. Está Sevilla imbuida de ese mundo regionalista. Venimos del costumbrismo, que es una cosa que existe desde el 19, los tipos físicos, se empieza a alabar la belleza popular, castiza, andaluza. Sí. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hace Ordóñez sobre la Virgen? Pues le sombrea los párpados superiores e inferiores, algo nada habitual. Porque le hace como una especie de maquillaje, es decir, con lo que hace la señora ahora cuando se pintan Exacto. claro, eso le cambia por completo la expresión a la imagen. Es lo que la convierte una especie de mujer flamenca, castiza, gitanada Bueno, y demás. una mujer de Triana, del momento. Claro, Exactamente. ese es el éxito de la imagen, además, Claro. porque Claro. hay una identificación Ese es el barrio. éxito. Sí. Claro. Claro, Mujer esa de Triana, del modificación momento. lo que hace Sí. es crear una policromía ya de tipo castizo. Es como una especie de antecedente del casticismo, que después van a hacer los escultores como Castillo y demás, pero el que realmente lo hace es Ordóñez, no lo hace Castillo. Eso ya está en la imagen, bueno, de hecho lo estáis viendo, en esta no se aprecia allá. tanto, pero en la otra No, imagen pero que está habéis ahí, puesto está ahí. Bien. está puesto Está ahí. Bien. ese modelo. Escudero, ¿tú cierras esta etapa antes de llegar a las... Yo, verá, mirando la imagen actual, perdón, la fotografía esta de las remodelaciones de Gumersindo y de Ordóñez, comparándola con la imagen original. ¿Ves? Esto es Ordóñez. Ahí Sí. ya estáis viendo lo que el hallazgo de esa imagen castiza. Y las luces y la sombra que tú has dicho, Nacho, se Sí, notan mucho. claro. lo que pasa es que la hace más dura también. Sí, claro, la Sí, endurece, claro, también la claro. pone más morena, claro. la hace- Claro. Yo Pues lo- nosotros hemos visto esta policromía, lo que ahora os voy a comentar. Bien. A mí me parece que ¿La con habéis respecto visto? a la imagen original, algún tipo de remodelación sí que hay, porque yo le veo el rostro un poquito más alargado, no tan Pero con redondo. estuco, José María. Yo no Porque- sé, yo la porque veo tú muy no- escurrida. Es que tú no- retallando no puedes alargar. pero yo la veo retallando, muy Yo creo que escurrida. no alarga. los volúmenes también cambian mucho con la... Mira, recordad cuando se restauró la Virgen del Dulce Nombre, cómo cambiaron por completo los volúmenes, porque claro, partíamos de una oscuridad absoluta a la claridad que apareció. Es que cambia por completo la volumetría de la imagen. Bueno, ¿cómo y, cambia? y ten en cuenta que esta imagen siempre ha estado muy envuelta en pátinas Nacho, y en... si es que lo vemos muy fácil, ¿cómo cambia una señorita maquillada a no estar No, maquillada? la propia Totalmente, o a restauración que estar se le ha hecho a la maquillada de un modo imagen. de otro. Con Claro. respecto, y eso que ha sido Mira. una limpieza muy sutil. Eso ha pasado ahora con la Virgen del Patrocinio. Cuando la Virgen se ha limpiado, ha habido hermanos que han dicho, la Virgen parece que está más gordita, pero lo que pasa es que se ha eliminado toda la pátina, incluso... La oscuridad el que te lleva para adentro, claro. Exactamente. Llegamos ya a 1929 con la restauración de Antonio Castillo Lastruzzi. Aquí Pues hay mira. tela que contar. Pues esta es la que más ¿Y río que de tinta. desmentir? Esta es la que más río de tinta ha hecho y la que Claro. más hay que desmentir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Pero aclara eso, Nacho, desmentir qué. Bueno, por Claro. ejemplo, bueno, que eso no lo sabíamos nadie. Resulta que ahora cuando empieza pues, el proceso este de las catas, las manos, no sé qué, ahora resulta que las manos no son de Castillo, que era lo único claro que teníamos, que las manos eran de Castillo. Pues las manos ahora no son de Castillo. ¿De quién son? No, no lo sabemos. Le coloco unas manos antiguas, que es las policromas, porque ¿Y de podrían hecho, ser las antiguas, las primeras No. de la Virgen? Tampoco. no creo, Le porque no coloca se unas parecen manos que el policroma. tampoco. Vale. Sí, porque la policromía de las manos se sigue conservando la de Castillo. Luis Álvarez Duarte solo repolicromó el rostro de la Virgen, las manos no las repolicromó. ¿Qué más hay que desmentir de esta restauración? Vale, entonces, ¿qué hace Castillo exactamente? Exactamente. Claro. Pues yo creo que lo que hace es intensificar ese efecto que había creado ya Ordóñez. ¿De remodelado? Pero no, No, de pintura. en pintura, porque Ordóñez probablemente no toca el modelado, porque el modelado ya se ve perfectamente en Gumersindo. Sí. Sí, yo creo que la Virgen cuanto más cambia es cuanto la toca Gumersindo. Que yo creo Claro. que es la que le fija el patrón Claro, económico. lo Pero que, ¿cuál- lo que pero cuál hace es el- Ordóñez fundamentalmente a base de policromía. Pero ¿cuál es la aportación de Castillo respecto? Pues yo creo que intensifica de Ordóñez. el efecto. Bueno, es que no lo has puesto, no sé si te mandé una foto que estaba la Virgen
con las manos todavía de Ordóñez y se le ve el rostro y es que la mayoría de la gente... ¿No le da un poquito estuco en las mejillas? Un poquito. ¿Qué es el estuco para que nos A ver, el estuco Pero a ver, para entenderlo, precisamente... es la capa de yeso, que si tú a la capa de yeso le das un poquito de más grosor, bueno, como hacen las mujeres cuando se ponen un poquito para tapar las arrugas. Pero él también lo mismo. Pero precisamente la cata de policromía es en la mejilla y aparte como... Vamos a ver, cuento lo de las fotos ya que, bueno, cuando ya se inicia el proceso de restauración, ya os comento que no se había hecho una cata frontal porque es una cata que es destructiva. Pues también en ese mismo proceso hay una documentación que la Hermandad ha conservado desde la restauración de Álvarez Duarte, que era una especie de paquete, por decirlo de alguna manera, porque era más que un sobre, lacrado, que además han ido firmando los diferentes hermanos mayores y mayordomos que han pasado por la Hermandad, sin abrirlo. Y entonces se abre. Ahí que había cosas que ya conocíamos porque el informe estaba reproducido y no sé cuánto, pero también había una fotografía sin revelar. Bueno, más que fotografía era una diapositiva. Se revelan cuál es nuestra sorpresa, que esas diapositivas están reflejando el proceso previo y el inicio de la policromía de Luis. Claro, según teníamos conciencia, parecía que Luis había dejado a la Virgen casi pues en el aparejo. Pues, a la Virgen no la dejó en el aparejo. Lo que se veía ahí era pues una serie de fotos bastante completas, estamos hablando de bastantes fotografías, donde estamos viendo la policromía que había debajo de lo que había hecho Castillo. ¿Aquí ya es Luis? No, eso es bastante antiguo. Todavía Eso es Castillo. Vale. Entonces nos encontramos con esas fotografías en las cuales estamos viendo el paso previo a lo que hizo Castillo, porque lo de Castillo sí lo destruyó, es decir, él sí destruyó esa pátina que envolvía la imagen. Es decir, ¿qué es lo que nos estamos encontrando ahí? Pues esas fotos eran las que dieron pie a que la cata se hiciera en un lugar determinado, porque sabíamos por las fotos que ahí había policromía. Pero Nacho, la boca parece un poquito más grande, un poquito más abierta. Pero es que, vamos a ver, son fotos. Nacho, ¿y esto cómo se compagina con el libro de razón de Castillo Lastruzzi? Está en el epígrafe de restauraciones. Donde dice, Virgen de la Esperanza, 1929, hacer una mascarilla y unas manos nuevas, 500 pesetas. ¿Cuánto cobraba por una virgen entonces? 3.000, ¿no? 3.500. Pero está en el epígrafe de restauraciones. Pero aparte, en 1930, él publica un catálogo de su obra. A ver, Nacho, yo estoy con que la imagen es la antigua. No, yo es que no es que nos estemos. Vamos a ver, es que esto hay datos. Es que ya hay un dato científico, que es una cata de policromía. Es que hay datos, sí, hay datos. Pero, sin lugar a dudas. Pero escucha, la imagen en la confusión la genera Antonio Llanes cuando sabe. Sí, pero eso es a posteriori. Pero eso ya es literatura. Ahora lo que estamos hablando, datos científicos. ¿Qué es lo que ha aparecido en la intervención? Con todas las pruebas que se han hecho y demás. Que hay una imagen previa ahí, que es del siglo XVIII, porque es que están los restos de policromía de esa imagen. Y además todos los materiales con los que está conformada la imagen son de época, porque por ejemplo, la madera, que eso no tiene ninguna importancia, pero bueno, la madera también es de época. El tema de la construcción del cuerpo, todos los elementos son, aparte que la cata de policromía es en la mejilla. Él dice, Escudero. Sin eso no hay duda, pero vamos a escuchar lo que dice José María. Pero no hay duda, ¿eh? Para mí no lo hay. Yo lo que no entiendo es por qué él dice que le mete la espátula al rostro de la Virgen y sale ese ring. Y que entonces, escúchame. Eso es José María de Mena. Es que, vamos a ver, Escudero, es que el problema de la Virgen, o de esta intervención... No, pero voy a decirlo, vamos a ver. Versiones de la restauración de la Virgen de la Esperanza hay 300. Él dice que llama como testigo a Illane y a Echegoyen. Pero eso lo dice él 30 y tanto, 40 años después. Pero es que no hay informe de la restauración. No, claro, como antes. ¿Y por qué se restaura? Pero es que aparte de que no hay informe de la restauración, versiones de la restauración hay 300. Pero aparte es que eso no tiene ninguna solidez vista la prueba científica. Claro. Pero aparte... Yo no estoy discutiendo la prueba científica. Pero aparte de la prueba científica... ¿Por qué se hace esta declaración? Pero que es absurda. En el año 60 y tanto... Claro, de la cual se tiene que retractar. Por intereses. Pero de la cual se tiene que retractar bajo acta notarial. Y que se explique con datos... No, la hermandad no la amenazó. La hermandad fue con Olavarría, notario. Existe, vamos, la copia la publiqué yo la publicó la hermandad hace 2 años, la copia de eso. Va con un notario, va Pandarán, el notario, hermano mayor y creo que mayordomo y el juez, a que se retracte, porque había dicho esa historia y él se retracta de lo que ha dicho. Pero aparte, independientemente, todo esto es literatura. Como yo os digo,
prueba científica es la que es. La imagen es la misma. Por eso lo de Castillo es... Aparte es que él mismo hace una publicación en 1930, que es un catálogo de su obra, en el cual pues indica todas las imágenes de su producción. Y hay un epígrafe que dice: Virgen de la Esperanza, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, San Juan Evangelista y la Milagrosa, de la iglesia de San Jacinto. Restauración. El mismo, 30 años antes, ha apuntado a la Virgen epígrafe restauración. Y además ha hecho un catálogo de su obra donde aparecen como restauraciones. Ahora, 30 y tantos años allí. Entonces no creo yo que nadie le presionara a escribir aquello. De todas formas da igual, Nacho. Mira, vamos a ver. Pueden decir lo que quieran, los intereses son los intereses. Sí, y ya sabemos que a Velázquez fueron a testificar Alonso Cano y Zurbarán, sus amigos. Aquí van Antonio Llán y Checollán, que son sus amigos. Que también puede que promovieran el tema. Claro. Lo que está muy claro es que hay datos objetivos y el dato objetivo es inapelable. Y aparte el dato fotográfico, y tú ves las fotos de Ordóñez, claro, y la Virgen es exactamente igual. Es que se ve el proceso. Se ve el proceso claro. Se ve que la Virgen de Ordóñez es la Virgen anterior y cómo está simplemente empastada, vamos a decirlo así, con pasta, cómo varía levemente la fisonomía. Y se están viendo los cambios graduales de una misma imagen. Yo no tengo la menor duda de eso. Que hay una reclamación, es cierto, forma parte de la historia material, pero hoy día, con los datos que tenemos, se puede asegurar que la Virgen de la Esperanza es la que hemos visto en las primeras fotos. Evidentemente, con todas las intervenciones que tiene la imagen. Con todas las intervenciones. Yo, aplicando lo del profesor Palomero que hablamos el otro día, ¿de quién es la imagen? Del último que la ha tocado y la ha transformado. Entonces, la imagen tiene una transformación grande, desde la fotografía que puede ser de Petroni, de Cesario Ramos, a cuando la toca Gumersindo. Cuando la toca Gumersindo, la imagen adopta la fisonomía tal cual la conocemos ahora. No tan pronunciada, pero tal cual. Yo creo que la autoría hay que centrarse fundamentalmente... Yo creo que la autoría es de Gumersindo. Bueno, que aparte, que lo que yo me centraría sobre todo en esas dos intervenciones, Gumersindo y Ordóñez. Gumersindo en la parte que le toca del modelado y Ordóñez en la parte que le toca de policromía, porque es muy importante los efectos de policromía. Y ahí es donde crean a la esperanza, porque realmente los otros lo que están es imitando lo que han hecho esos dos. Bueno, lo que ha hecho sobre todo Ordóñez. Pero lo han imitado de modo distinto. Hombre, claro. Yo lo hago con unos recursos y Luis Álvarez Duarte. Hombre, Luis es mucho, los acabados de Luis son mucho más precisos, más detallistas que los de Castillo. Sí, Castillo está imitando suelto, la policromía de Castillo, pero hecha con... Yo que lo que creo es con que otra definición, el modelado, digamos, la definición del rostro de la Esperanza, tal como lo conocemos ahora, lo hace Gumersindo, pero el que le da el toque con la policromía y la define... Ordóñez. Entonces, claro, eso es lo que he dicho yo. Claro. Que entre los dos son los que, bueno, en una imagen que tiene una base antigua, pues la convierten en una imagen que va a tener ciertas características de la posterior imaginería del siglo XX. Claro, pero no se puede obviar que hay una base de modelado que es antigua. Perdón, una cosa para todos los espectadores, es que aprovechando la foto. Mira, aquí estamos viendo una foto en que cambia mucho la fisonomía, pero porque tiene unas pestañas, está cogida desde un punto de vista, y unas pestañas... La anterior. Sí, la anterior. Que son postizos que cambian mucho la fisonomía, pero que eso no significa que cambie la imagen. Esta, ¿verdad? Esa, las pestañas le cambian por completo. Aparte, ahí está la imagen. Ahí se aprecia la boca original. Aunque esté remodelado, se aprecia que la boca es la... Pero eso es la exposición mariana. Vale. Por cierto, esa foto. ¿De qué año? Del 29, ya está intervenida por Castillo. Lo que pasa es que ahí ves casi a Ordóñez, vamos. Quizás porque, bueno, todos sabemos cómo patinaba Castillo. Y cómo torcían sus pátinas. Vamos a patinar, y todo eso va haciendo que cambie la imagen. Tengo que preguntar. Ahí ha patinado Castillo y ha puesto las cejas Castillo. Eso es algo. Las pestañas están ya hechas por Castillo. Vamos a pasar a Duarte, pero para dejar claro varios conceptos. ¿Por qué la Virgen se restaura 16 años después de Ordóñez? ¿A qué se debe la restauración de la cruz? Como no en los archivos no dicen nada, pues no sabemos nada. Probablemente sea si por la... Pero sí hay un hecho material que lo cambia todo, para la Virgen de la Esperanza de Triana y para todas las de Sevilla. Y es que de 1900 a 1929 se introducen las candelerías amplias, masivas, con muchos puntos de luces. Y eso es darle un calor tremendo a la imagen, que además en este caso sale de noche con el frío y se recoge de día con el sol de frente. Yo he visto de imágenes que he llevado a exposición, imágenes barrocas para una exposición, como ha hecho una mano y se han caído los dedos de los cambios de temperatura. Luego, eso deteriora mucho y obliga a las restauraciones. Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. La Virgen va a la exposición del 29.
Hombre, entonces, al ir a la exposición del 29, yo pienso que sería una puesta, una especie de puesta a yo punto creo de que la también escultura. hay una cosa contigo, evidente, que aparte Sería de la eso. exposición del 29, que la Virgen va a la exposición mariana, el cambio de manos. La imagen no estaban contentos porque las manos que Las aparecen... manos parecían como de tenedor. Claro, eran Era unas una manos cosa muy rarísima. extrañas. La foto las ha que salido ten- antes, ¿eh? Las manos Vestida de parecían, Brea ha salido, ¿eh? Las manos Claro. parecían más de una imagen medieval que de una Pero imagen mira, permanente. la nariz con castillo parece que tiene un poquito de más volumen, sin embargo la cara no, la cara sigue siendo en las mejillas. Lo que está es todo como más perfilado. Bueno, también es que conforme va envejeciendo la imagen, se va acusando todo más, pero es por Claro. ese envejecimiento Claro, que provoca claro. el tiempo. Perfecto. Y los ojos parecen más grandes por la pintura. Tenemos que avanzar. Claro, bueno, y las Bien. pestañas, Y ¿no? por Las último, de la Astruci. La Astruci lo que hace es, entiéndeme la expresión popular, oscurecer la policromía para que esté Y poner más unas manos moderno, nuevas. ¿vale? Para que esté más Curiosamente moderno, ¿verdad? pensábamos que era de su producción y lo resulta que último, no. lo que él sí dice, además, Lo que no sabemos es la procedencia de las manos. claro. Nacho, ¿y No hay- cómo se ha llegado a esa conclusión de que son las manos antiguas? Vamos a ver, al igual que ¿La- le por ha las hecho policromías? por las policromías, por la capa de preparación y demás, pues igual que salió Y el tema de la cata de la cara, pues también salen Lo las último, manos. ¿la mascarilla en qué estado llega a la restauración de la Astruci? Porque la Astruci lo que dice es que la mascarilla no llega en buen estado y él que la tiene que volver a hacer. Pero eso es, ¿Cómo? eso donde está escrito. No, pero claro, Es por que eso- el problema, pero el te- problema es que no hay informe de la restauración. Eso es lo que te No, quería nunca- preguntar. los antiguos ¿Cómo nunca llega la habían informado. mascarilla Claro. a esa fecha? No, es que es lo que te pregunto, que ¿de dónde sale eso? A ver, es ¿cómo que, sale es de que hay la- muchos datos que Eso- sean, vamos a ver, como esta imagen ha concitado tanto Eso es. controversia, se han hecho 1000 versiones, pero que no están basadas en ningún documento. Es decir, estamos poniendo en boca de Castillo o de fulanito, de menganito, cosas que no se han cogido por escrito. Esa Sí, pero versión de pero la- que es no se decir, puede quiero saber decir- ni para bien ni para mal cómo estaba la mascarilla. Desconocemos No, no, cómo estaba si la sabemos mascarilla. una cosa, perdona, si sabemos que en 20 años un estuco no se estropea. Claro, y aparte, la imagen estaría No se perfectamente estropea. consolidada Claro. después del incendio. Claro. Brevemente llegamos ya a Duarte en 1989 hasta 2022, previamente a ser intervenida por Manzano. Muy brevemente, esquemáticamente, ¿qué le hace Duarte? Pues mira, hay un proceso previo, porque en el 81 Duarte le cambia los brazos, Candelero, y no sabemos si en ese momento pues también resanaría pues lo típico, los alfilerazos de todo sitio y lugar que tiene una imagen de vestir, y más entonces que no tenían sistemas de protección. También lo desconocemos porque no existe un informe detallado de realmente, lo único que sabemos es lo de el candelero y los brazos. Yo que tengo ya cierta edad, yo presencié el oscurecimiento de la imagen, pero en cuestión de 3-4 años. Recordad cómo iba la imagen a la coronación. Que todos aquí, salvo Jesús y hemos presenciado la imagen en la coronación, que la imagen es que era no negra, era negra verdosa. Una cosa exagerada, el oscurecimiento de la imagen del 81 al 84, porque hay fotos de finales de los 70 donde ese oscurecimiento no se aprecia. Me da la impresión de que pudo haber alguna reacción de materiales, porque cuando Luis retocara, porque eso no es normal cómo envejeció la imagen. Claro, se oscureció tanto que provocó que hubiera que intervenir la imagen a finales de los 80, porque realmente el estado era grave a nivel de suciedad. Sobre todo lo que más destaca de esta restauración es que es la repolicroma. Sí, claro. ¿verdad? Que Una eso cosa es que en esa época significativo. ya había empezado la restauración científica, pero no se había asentado todavía. Bueno, ahora yo puedo descansar. Vaya 2 horas de Vaya programa, maratón. ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Qué espectáculo. Mucho Yo creo que hemos hecho un relato importante con diferentes opiniones, versiones, Sí, preguntas. Me falta una cosita nada más. Sí. Y es que la auténtica intervención de restauración, que no de remodelación, La de Manzano. es la casa de Pedro Manzano, que ha hecho un trabajo excelente. Sí. Y que ha dejado a la Virgen en un punto, mira. Esto es lo previo, ¿eh? Esto es antes de la justo, restauración. Luis. Justo antes. Bien. Si podemos poner una foto actual, bueno, la Virgen ahí está muy bonita, pero vamos a ver una foto actual porque le ha sacado muchos matices. Bueno, lo Y- que ha hecho es que el tema de esta última restauración se hace porque Luis protegió con un barniz, con un polímero de silicona, tanto al Cristo como a la Virgen. Bien. ¿Qué es lo que hacía ese barniz? Que recogía Mira. toda la suciedad. Ahí está la es, actual. es que Bien. volvemos a ver la Virgen antigua. Es que la volvemos a ver con sus remodelaciones, pero se vuelve a ver punto de partida. vale. La Virgen ha quedado bellísima, Sí, totalmente. muy bella. Tenemos que terminar aquí. Muy bella. Tenemos que terminar aquí, pero antes Jesús Romanov, ¿Qué tengo que hacer?
Como te diga lo que tienes que hacer, Jesús, A ver, quedamos solos, que te espera cuéntame. una Semana Santa de retransmitir de viernes a domingo, pero antes de retransmitir hay que limpiar. Bueno, pues antes de retransmitir, queridos míos, ¿Qué nos vamos a The Implant, ¿no? Sí, y de allí Implant. este mes, ¿Qué te van a hacer en The Implant? pues te ponen la ortodoncia, que este mes 450 euros de descuento. 450. No, 45, aquí pone 450. Barbaridad, claro, Vamos, claro, lo yo digo de estoy leyendo asombro, lo que pone. pregunto a nivel- 450 euros de descuento en tu ortodoncia para que tengas la sonrisa como la de Concha Velasco o Nati Mistral. Después nos vamos al Palacio de los Inciensos. Al Palacio de los... Me encanta. El Palacio de los... Palacio de los Inciensos. Sí, es lo que pone aquí, que Sí, esto sí, suena sí. como una cosa de que estuviera en Constantinopla, Pero pues tú- no. Eso es, ¿tú cómo venderías el Palacio de los Inciensos? Yo Tú. como mi casa cuando mi madre la pone que me asfixia cualquier día. Bueno, pues en el Palacio de los Inciensos vas a encontrar todo tipo de aromas maravillosos para que tu casa parezca el palacio imperial de los emperadores bizantinos. Que por cierto... ¿Qué te pasa? Después... No, un segundo. ¿Tú sabes quién es el responsable de que esta caja esté vacía, no? Porque no yo tengo es ni que aquí idea. estoy buscando las varitas de incienso. Alicia es la responsable. ¿Ya no hay? La responsable es Alicia, ¿eh? Andrés, me has dejado la caja sin incienso. Bueno, que a mí me gusta el incienso como a los Beatles. Claro, Claro. Bien, claro. bueno, pues ya está. Habrá que recargar incienso después de Semana Santa. ¿Dónde Y está el no- Palacio de los Inciensos? Ni idea. Pues, Ni idea. sí, bueno, podría estar en Constantinopla, pero ya lo buscaremos Ahí dónde hay una está. etiqueta que pone Palacio del Incienso. Palacio espérate. de los Inciensos. Aquí, Además, me gusta espérate. llamarlo así. Sevilla, España, lo pone aquí, espérate. Sevilla. No da más detalles. No da más detalles. Sabemos que está en Sevilla. Que Bueno, por cierto, una cosa importante. También nos tenemos que ir a Matacandela. nos vamos a matar Con nuestro amigo el armado. con nuestro amigo para que se coman ustedes un buen armado, que nunca viene mal, la verdad. Y ahora que viene, y ahora que estamos ya mismo, vamos a ver, tú me has dicho que es el mejor montadito. No, yo no te lo he dicho, ¿eh? Que no me lo has dicho tú. Yo todavía tengo que ir, que Andrés te lo tenemos pendiente, que siempre. Yo voy mucho. Tú vas mucho, pero. Yo voy mucho. Yo me ha cogido 2 o Con 3 el armado, días. el montadito del armado, que está Sí, muy bueno. voy a ver qué es lo que y hago. Visión Martínez, Bueno. la lentilla. Isabel Arroyo. Lo trata de tragante con las Que- plumas, ¿no? no, yo nunca. A mí las plumas nunca se me han atragantado. Y por último, nuestra amiga Isabel Arroyo nos espera en Óptica Arroyo, que con tu papeleta de sitio te dan unas lentillas gratis para que tú vayas monísima, sin gafas, sin que en el antifaz te vaya a estorbar ni nada por el estilo. Óptica Arroyo, patrocinado por Isabel Arroyo. Toma ya. Bueno, señoras y señores, espero que hayan disfrutado este último programa monográfico antes de Semana Santa. Hoy la despedida será muy breve porque nos vemos mañana a partir de las 9:30 de la noche para seguir hablando de todos los cambios, restauraciones y estrenos de esta Semana Santa con todo el equipo de Al Cielo. Y hasta mañana a las 9:30 de la noche, donde también desvelaremos todos los puntos de retransmisión de nuestra Semana Santa. Les volveré a decir lo mismo: tengan la amabilidad de ser felices, porque en tan solo 2 días habrá nazarenos por las calles de Sevilla. Muy buenas noches, sueñen con la gloria. Vale.